A las 2 de la mañana en Nueva Orleans, dentro de una mansión, oculta tras los portones de hierro forjado del Garden District, el hombre más temido de la ciudad estaba sentado solo en la oscuridad. Roderick Sabatini no podía dormir. En su mente resonaban las inocentes palabras que un niño de 4 años llamado Micah había dicho ese mismo día, mientras jugaba con un gato negro llamado Domino. Cada noche va a ver a un hombre diferente. El niño no estaba acusando a nadie. Ni siquiera entendía el peso de lo que acababa de soltar. Solo repetía algo que una vez le había oído susurrar a su madre. De la misma forma en que los niños pequeños lo repiten todo, como si las palabras no significaran nada. Pero el hombre que las escuchó no era el tipo de hombre al que se le dicen esas cosas. Roderick Sabatini tenía 34 años. Su cabello negro mostraba canas en las sienes, y una fina cicatriz le partía la ceja izquierda. Un recuerdo de una vida que la mayoría de la gente solo vislumbra en sus sueños más oscuros. Controlaba los puertos, las rutas marítimas, la maquinaria silenciosa de todo un mundo criminal que latía en las entrañas de la ciudad. Y años atrás, había enterrado a un hermano menor por culpa de ese mundo. Una herida a la que nunca dejó que nadie se acercara. Los hombres como Roderick no pueden enamorarse. No de verdad, no sin peligro. Y sin embargo, de alguna manera, lo había hecho. Su nombre era Adriana Voss, de 27 años. Tenía el pelo rubio ceniza, rozándole los hombros, y unos ojos grises que cargaban una tristeza que nunca explicó, y una leve cicatriz en su muñeca izquierda que siempre mantenía alejada de la luz. Era fisioterapeuta, la única persona viva que alguna vez había mirado a Roderick sin una pizca de miedo. La única que había puesto sus manos en su hombro herido y lo había tratado como a un hombre, en lugar de un monstruo. Pensaba casarse con ella en otoño, y ahora un niño le decía que se escapaba cada noche para encontrarse con otros hombres. Esto es lo que tienes que entender sobre un hombre como Roderick. En su mundo, la traición no es una decepción amorosa. La traición es una sentencia de muerte para alguien. Así que, cuando empezó a seguir a la mujer que amaba por las oscuras calles de Nueva Orleans, no estaba buscando un corazón roto. Estaba buscando una verdad que o bien la arruinaría a ella o destrozaría todo lo que él creía sobre la frialdad de su propia existencia. Y lo que finalmente descubrió en una pequeña casa en los límites de la ciudad, detrás de una cortina que nunca debió descorrer, fue algo para lo que nunca podría, porque a veces la sospecha más fea alberga el secreto más hermoso que una persona ha guardado. Y a veces se necesita la voz inocente de un niño para guiar a un hombre peligroso de vuelta hacia lo único que había olvidado que vivía dentro de él, su propia capacidad para la gracia. Si una historia como esta te conmueve, hazme un pequeño favor y dale al botón de me gusta ahora mismo. Ayuda mucho más de lo que te imaginas. Compártela con alguien que todavía crea que las personas son más que las peores suposiciones que se hacen sobre ellas. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y únete a nuestra familia. Porque contamos el tipo de historias que perduran mucho después de que la pantalla se apaga. Pero para entender de verdad cómo un hombre peligroso como Roderick fue puesto de rodillas por las inocentes palabras de un niño, debemos viajar al principio de todo, mucho antes de que la sospecha echara raíces. Mucho antes de que una mujer de pelo rubio ceniza entrara en su mundo congelado. La gente en Nueva Orleans no pronunciaba el nombre de Roderick Sabatini a la ligera, y si lo mencionaban, bajaban la voz como si el propio nombre tuviera oídos. En el mundo que él gobernaba, el poder no era ruidoso. Era silencioso, como el agua oscura que fluye bajo puentes viejos, callada, pero lo suficientemente fuerte como para arrastrar todo a su paso. No era un hombre que hiciera alarde. No lo necesitaba. Una sola llamada desde la oficina con paneles de roble dentro de su mansión del Garden District era suficiente. Bastaba para que los contenedores se detuvieran o avanzaran, para que las deudas desaparecieran o se cobraran, para que la gente desapareciera de una ciudad en la que nunca debieron haber puesto un pie. Dirigía ese imperio con la precisión de un hombre que había aprendido muy pronto, y a un precio muy alto, que este mundo no perdonaba la debilidad. Pero si crees que Roderick Sabatini era un hombre feliz, entonces te equivocarías desde el principio, porque detrás de los portones de hierro
detrás de los hombres de traje oscuro que siempre estaban a unos pasos de él, detrás de toda la reverencia mezclada con miedo que la ciudad entera le daba, había un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Vivía en una mansión lo suficientemente grande como para albergar a una familia numerosa. Sin embargo, la mayoría de sus habitaciones permanecían en silencio todo el año. Las cortinas estaban corridas, como si esperaran una risa que nunca llegaba. Había noches en las que caminaba por los largos pasillos de piedra, escuchando el eco de sus propios pasos, y en ese breve momento se sentía más como un fantasma vagando por su propio castillo que como su dueño. La gente lo veía como un hombre frío, y no se equivocaban, pero esa frialdad no era algo con lo que hubiera nacido. Era una capa de hielo que había construido a su alrededor. Un día a la vez, después de la noche en que todo dentro de él se hizo añicos. Hace muchos años, cuando Roderick era más joven, cuando todavía creía que era lo suficientemente fuerte para proteger lo que amaba, tenía un hermano menor. Un chico con una sonrisa fácil y un corazón demasiado blando para el mundo al que el destino los había arrojado. Era lo único que quedaba de una infancia que Roderick rara vez se permitía recordar. La razón por la que Roderick había entrado en este oscuro camino en primer lugar. Para alimentarlo, para protegerlo, para asegurarse de que nunca tuviera que conocer el hambre y el miedo que Roderick había probado. Entonces, una noche, todos esos esfuerzos se volvieron inútiles. La violencia encontró al chico, la violencia cruel y sin sentido del mundo. El mundo que Roderick había pensado que podía controlar. Y se lo llevó antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en el hombre que debería haber sido. Rodri nunca le contó a nadie los detalles de esa noche. La encerró en la cámara más profunda de su corazón, una habitación interior a la que ni él mismo se atrevía a entrar. La gente solo sabía vagamente que el hermano menor del jefe Sabatini había muerto joven, había muerto a causa de la violencia, y que después de esa muerte, Rodri se convirtió en otra persona, más duro, más distante, mucho más peligroso. Lo que nadie sabía era que cada año, en esa misma noche, Roderick se sentaba solo en la oscuridad de su oficina. Sin vino, sin luz, solo él y el vacío, con la forma de un joven que nunca envejecería. Había construido un imperio entero, había hecho que los hombres más poderosos bajaran la cabeza, había poseído todo lo que un hombre podría desear. Y sin embargo, todavía no podía hacer lo único que realmente quería: retroceder en el tiempo y salvar a su hermano. Fue esa impotencia, esa herida que nunca sanó, la que moldeó en quien se convirtió durante los años siguientes. Aprendió a no permitirse amar nada, porque el amor en su mundo significaba entregarle un rehén al destino. Mantuvo su distancia de todos, incluso de los hombres más leales a su lado. Convirtió su corazón en algo más parecido a una bóveda que a un corazón, sellado, vigilado, sin permitir que nadie entrara. Y durante casi 10 años, esa estrategia había funcionado. No sufría, porque no se permitía sentir. No perdía a nadie más porque no se permitía tener a nadie más a quien perder. Su vida se convirtió en una cadena de decisiones frías, movimientos calculados y largas noches que parecían todas iguales dentro de una magnífica pero silenciosa mansión. Los de afuera miraban y veían a un rey. Pero Roderick, en los raros momentos en que era honesto consigo mismo, solo veía a un hombre que había cambiado la capacidad de sentir por la capacidad de sobrevivir, y ya no estaba seguro de si ese intercambio había valido la pena. Había creído que el resto de su vida transcurriría de esa manera, congelada y segura, hasta el día en que cerrara los ojos. Había creído que su corazón había muerto con su hermano en esa fatídica noche, y que nada en este mundo era lo suficientemente fuerte como para hacerlo latir de nuevo. Lo había creído con tanta firmeza, tan completamente, hasta la tarde en que una mujer con cabello rubio ceniza y ojos grises entró en su vida. Y comenzó, silenciosa y persistentemente, a derretir el hielo que había pasado casi 10 años construyendo. La tarde en que se conocieron, Roderick sentía dolor. No el tipo de dolor que estaba acostumbrado a ocultar en su interior, sino un dolor muy real y específico que le recorría el hombro derecho.
Las secuelas de una noche en la que todo casi había terminado para él en un callejón oscuro. Apenas podía levantar el brazo. Y para un hombre que había pasado toda su vida sin mostrar debilidad ante nadie, tener que dejar que un extraño tocara la parte herida de su cuerpo era casi insoportable. Su médico privado, un hombre que siempre temblaba cuando estaba cerca de él, le había recomendado un fisioterapeuta. Y Rodri había aceptado solo porque el dolor se había vuelto lo suficientemente intenso como para superar incluso su orgullo. Se había imaginado a alguien tímido, otra persona que lo miraría con ojos temerosos y luego haría el trabajo lo más rápido posible para poder irse cuanto antes. Pero la mujer que entró en la sala de terapia ese día no se parecía en nada a lo que había imaginado. Adriana Voss dejó su bolsa de equipo, lo miró directamente a los ojos, y lo primero que hizo no fue inclinar la cabeza ni balbucear un saludo respetuoso, sino pedirle con calma que se quitara la chaqueta del traje, como si fuera un paciente cualquiera que entraba en su clínica en medio de un día de trabajo normal. Rodri se quedó helado, no porque estuviera ofendido, sino porque en muchos años nadie le había hablado en ese tono. Una voz que no transmitía miedo, ni cálculo, ni esa deferencia temerosa a la que se había acostumbrado tanto que se había vuelto tediosa. Ella colocó su mano en su hombro, sus dedos cálidos y firmes, y comenzó a trabajar. No le preguntó a qué se dedicaba. No le preguntó de dónde venía la herida, aunque cualquiera que la viera sabría que no había sido por caerse por las escaleras. Simplemente se concentró en su trabajo, diciéndole de vez en cuando que inspirara, que expirara, diciéndole dónde le dolería y por qué. Tratando su cuerpo como algo digno de ser sanado, en lugar de algo a lo que temer. Y en algún momento, en medio de esa primera sesión de terapia, entre el dolor punzante y el extraño y cómodo silencio, Rodri se dio cuenta de algo que lo inquietó incluso a él. Que esta era la primera vez en mucho tiempo que sentía que lo trataban como a un ser humano. Ella venía 3 sesiones a la semana, luego 2, y cuando su hombro mejoró, solo 1, pero para entonces, el dolor en su hombro ya no era la verdadera razón por la que se encontraba esperando esas citas. Empezó a buscar excusas para retenerla más tiempo. Una taza de café, una pregunta ociosa, una invitación a cenar que intentó que sonara indiferente, como si no significara nada. Adriana era un misterio apacible, era inteligente, discretamente aguda, y tenía una extraña bondad. La bondad de alguien que había conocido el sufrimiento y había elegido no dejar que la convirtiera en piedra. Pero había puertas dentro de ella que nunca abría. Cada vez que la conversación tocaba su pasado, ella la guiaba hábilmente en otra dirección, tan suavemente que alguien que no prestara mucha atención podría ni siquiera notarlo. Y había un pequeño detalle que Roderick, con los ojos de un hombre que había pasado toda su vida observando lo que otros intentaban ocultar, no pudo evitar notar. Su muñeca izquierda. Siempre la sostenía de una manera muy particular, ligeramente girada hacia adentro, a menudo cubierta por una manga o una pulsera ancha. Siempre en un ángulo alejado de la luz, como si la luz pudiera exponer algo que no quería que nadie viera. Una vez, cuando ella alcanzó una toalla, su manga se deslizó, y él vislumbró una leve cicatriz que le recorría la piel. Él había querido preguntar, pero en el momento en que sus ojos se detuvieron allí, ella se bajó la manga con un movimiento rápido, tan instintivo que fue casi automático, y cambió de tema antes de que él pudiera hablar. Él no preguntó, porque él, más que nadie, entendía lo que significaba llevar cicatrices en el cuerpo que uno no quería explicar. Lo más extraño, lo que a veces sorprendía a Roderick en medio de una conversación, era la peculiar sensación de que había visto esos ojos grises en algún lugar antes, hace mucho tiempo. No su rostro, sino la mirada en sus ojos, esa mirada lo suficientemente gentil y firme, como si una vez se hubiera inclinado sobre él en algún momento que su memoria no podía nombrar. Cada vez que esa sensación afloraba, la apartaba, diciéndose a sí mismo que era solo la imaginación de un hombre que había estado solo durante demasiado tiempo, anhelando una familiaridad donde no existía ninguna. No podía saber que su instinto era mucho más correcto de lo que creía. Roderick le propuso matrimonio una tarde a finales de la primavera. No en un restaurante de lujo con música y velas,
sino allí mismo, en el jardín detrás de la mansión. El único lugar en toda su inmensa propiedad que sentía que realmente le pertenecía. No se arrodilló siguiendo ningún guión, simplemente tomó su mano, la mano que había sanado mucho más que su hombro, y le dijo con una voz baja y temblorosa, que él mismo apenas reconoció como suya, que toda su vida había creído que su corazón estaba muerto, que había construido un muro a su alrededor que pensó que nadie cruzaría jamás, y que ella lo había cruzado sin siquiera necesitar llamar. Dijo que no sabía cómo amar a alguien sin tener miedo de perderlo, pero que estaba dispuesto a aprender si ella le daba la oportunidad. Adriana lo miró durante un largo rato, y en esos ojos grises algo surgió. Un sentimiento de profunda emoción, mezclado con una tristeza tan profunda que no pudo entender, como si le estuviera diciendo que sí, mientras también se disculpaba por algo que aún no podía decir. Luego asintió y lloró, y Roderick, el hombre al que toda la ciudad temía, la abrazó en el oscuro jardín y sintió como la última capa de hielo dentro de su pecho se derretía. Desde que Adriana dijo que sí, la mansión del Garden District comenzó a cambiar de pequeñas maneras que a Roderick le tomó un tiempo notar. Las habitaciones que antes habían estado mudas ahora a veces albergaban el sonido de la música, el sonido del agua corriendo en la cocina, el sonido de pasos que no pertenecían a hombres con trajes oscuros. Adriana no vivía allí por completo. Todavía conservaba su pequeño apartamento y el trabajo que amaba. Pero su presencia fue suficiente para que el polvo silencioso que se había asentado sobre la casa durante casi una década comenzara a disiparse. Y con ella, un nuevo ritmo de vida se deslizó en la mansión, trayendo consigo a personas que Roderick nunca antes habría permitido pasar por el portón de hierro. La primera fue Teresa Álvarez, una mujer de unos 40 y tantos años, con las manos encallecidas por el trabajo y ojos que habían visto demasiado de la vida, pero que de alguna manera habían conservado su bondad. Vino a trabajar como ama de llaves por recomendación de Adriana, y desde el principio, Rodri sintió algo raro en ella dentro de su mundo, que no le tenía miedo como los demás, ni lo adulaba. Simplemente hacía bien su trabajo y mantenía una distancia respetuosa. Teresa era madre soltera, y como sus arreglos para el cuidado de su hijo no siempre salían bien, a menudo traía a su pequeño hijo con ella a la mansión. El nombre del niño era Micah. Tenía 4 años, una cabeza llena de rizos castaños desordenados, y una risa tan clara que casi parecía algo antinatural dentro de paredes que se habían acostumbrado al silencio pesado. Roderick, el hombre que había olvidado cómo sonaba la risa de un niño, al principio no supo cómo comportarse ante esa pequeña presencia. Pero a Micah no le importaba en absoluto la aterradora reputación del dueño de la casa. Para él, Roderick era solo un hombre alto, con una casa lo suficientemente grande como para correr y un jardín lleno de lugares interesantes para esconderse. El niño lo saludaba cada mañana con un entusiasta saludo con la mano, le contaba largas y divagantes historias sin principio ni fin sobre dinosaurios y camiones, y de vez en cuando Teresa no miraba, le tiraba en secreto de la manga para mostrarle una bonita piedra que acababa de encontrar en el jardín. Y lo extraño fue que Roderick, en lugar de molestarse, sentía que algo dentro de él se calentaba cada vez que oía esos pequeños pies correteando por el suelo de piedra. Pero lo que Micah más amaba en toda la mansión no era el jardín, ni las amplias habitaciones, sino un gato. Un gato negro azabache, de la cabeza a la cola, con ojos dorados como 2 gotas de ámbar, y una forma de caminar pausada y majestuosa, como si fuera el verdadero dueño del lugar. El nombre del gato era Domino. Lo curioso era que si alguien preguntaba de dónde había salido ese gato, nadie podía dar una respuesta clara. Era como si siempre hubiera estado allí, una parte de la casa tan natural como las piedras bajo el suelo o las puertas de roble. Adriana lo había traído a la mansión semanas atrás, pidiéndole suavemente a Roderick si podía quedarse, afirmando que lo había encontrado vagando por las calles como un desamparado callejero. Roderick, en las raras ocasiones en que le prestaba atención, simplemente asumió que era un gato que Adriana había traído en algún momento, y nunca había pensado más en ello. El gato era silencioso, discreto, generalmente acurrucado en rincones ocultos llenos de sol,
y tenía una extraña selectividad sobre a quién elegía acercarse. Se mantenía alejado de los hombres de traje oscuro, permanecía indiferente a la mayoría de los invitados que cruzaban el umbral, pero con Adriana tenía un apego especial, a menudo siguiéndola de habitación en habitación como una pequeña sombra leal, y amaba a Micah. El niño y el gato se convirtieron en una pareja inseparable cada vez que Micah venía a la mansión. Perseguía a Domino por todo el jardín con carcajadas, organizaba fiestas de té imaginarias y le ofrecía solemnemente al gato pasteles invisibles. Le susurraba los importantes secretos de un niño de 4 años que todo el mundo adulto no tenía permitido saber. Domino, por su parte, soportaba todo con sorprendente paciencia, de vez en cuando, frotando su cabeza contra la pequeña mano del niño, como para asegurarle que todavía estaba allí, que seguía siendo su amigo. Había tardes en las que Roderick se paraba junto a la ventana de su oficina, mirando hacia el jardín, y veía al niño y al gato jugando bajo la luz dorada del sol. Y en ese momento sentía algo a la vez dulce y doloroso, una imagen de una vida ordinaria que nunca se había atrevido a creer que podría tocar. La vida en la mansión se volvió más cálida que nunca, pero nunca estuvo completamente libre de la vigilancia subyacente que siempre cubría todo en el mundo de Roderick. Todavía había hombres vigilando la puerta. Todavía había llamadas telefónicas a medianoche que endurecían su rostro. Todavía había puertas que a Micah se le decía que nunca abriera, habitaciones a las que la risa de un niño no podía llegar. Adriana entendía eso, y lo aceptaba como parte del hombre que había elegido. Aunque a veces Roderick la sorprendía de pie en silencio junto a la ventana, con una mirada pensativa que no podía leer. Asumió que era la ansiedad natural de alguien a punto de entrar en un matrimonio con un hombre como él. No tenía idea de que detrás de esa expresión pensativa había todo un mundo secreto que ella llevaba sola. Un mundo que la sacaba de esta cálida mansión cada noche y la llevaba a la oscuridad de la ciudad, hacia personas que la esperaban en un lugar que él no podría imaginar. Cyrus Nolan era el hombre en quien Roderick confiaba casi absolutamente, si es que en su mundo todavía existía algo como la confianza absoluta. 39 años, callado, con ojos tan afilados como cuchillos y una memoria que nunca perdía un detalle. Cyrus había estado al lado de Roderick durante casi 10 años, a cargo de la seguridad de toda la mansión y del propio jefe. Por eso, cuando Cyrus llamó a la puerta de la oficina una mañana temprano con un rostro aún más cerrado de lo habitual, Roderick supo de inmediato que algo andaba mal. Cyrus no era el tipo de hombre que hacía ruido por nada, y si creía que algo debía ser informado en persona, entonces valía la pena preocuparse. El hombre colocó una tableta sobre el escritorio y en la pantalla había grabaciones del sistema de cámaras de seguridad del perímetro de la mansión. Cyrus no dijo mucho, simplemente rebobinó cada clip en silencio, y lo que apareció allí hizo que el rostro de Roderick se endureciera gradualmente. Durante varias noches seguidas, alrededor de la medianoche, una figura había salido de la mansión, no por la puerta principal, sino por un sendero lateral que conducía al pequeño camino detrás de la propiedad, donde el campo de visión de la cámara era más débil. Esa figura se movía con cuidado, casi deliberadamente, caminando por las sombras, evitando las áreas iluminadas donde la lente podría capturar el rostro con claridad. Pero no importaba cuán cautelosa fuera la persona, todavía había un breve momento en que la figura entraba en el encuadre con suficiente claridad, y Roderick no necesitó que Cyrus dijera el nombre. Era Adriana. La reconoció de inmediato por su forma de caminar, por la forma en que inclinaba la cabeza, por el cabello rubio ceniza que se veía brevemente bajo la tenue luz de la calle. Lo que le oprimió el pecho no fue verla salir, sino la forma en que salía. Una persona que sale a dar un paseo inocente en medio de la noche no evitaría las cámaras. Una persona sin nada que ocultar no elegiría el camino más oscuro. No caminaría como si cada paso temiera dejar un rastro. Estaba tratando de no ser vista, y lo hacía con una facilidad practicada que le provocó un escalofrío a Roderick. Cyrus le mostró no solo una noche, sino toda una secuencia. Noche tras noche, la misma hora, el mismo camino, la misma cautela silenciosa. Adriana salía de la mansión alrededor de la medianoche y regresaba durante las horas más oscuras antes del amanecer.
y durante todo ese lapso de tiempo, nadie sabía dónde estaba. Extrañamente, lo primero que surgió dentro de Roderick no fueron los celos. Si hubiera sido otro hombre, quizás el primer pensamiento habría sido la traición, una aventura secreta, la imagen de la mujer que amaba en los brazos de otro hombre. Pero Roderick no vivía en el mundo de otros hombres. En su mundo, cuando alguien cercano a él comenzaba a desaparecer en secreto por la noche, evitando deliberadamente la vigilancia, la posibilidad más aterradora no era que estuviera enamorado de otra persona, sino que alguien tuviera control sobre esa persona. El primer pensamiento que lo atravesó fue el miedo. El miedo de que uno de sus innumerables enemigos hubiera encontrado el único punto débil en la fortaleza que había construido alrededor de su vida, y que ese punto débil fuera ella. Imaginó las posibilidades más oscuras, que alguien la estuviera amenazando, obligándola a hacer algo en contra de su voluntad, usándola como una pieza en un juego que aún no había visto. Que tal vez la estuvieran obligando a pasar información, o peor, que estuviera en peligro y no se atreviera a decírselo porque temía arrastrarlo a ello. La ira dentro de él, si es que existía, no estaba dirigida a ella, sino al pensamiento de que alguien se hubiera atrevido a tocar lo que él más atesoraba. Se sentó durante mucho tiempo frente a la pantalla, viendo esas grabaciones una y otra vez, tratando de leer cada movimiento que ella hacía en busca de una señal, una pista. Pero hubo un detalle en la conversación con Cyrus, que en ese momento Roderick pasó por alto, un detalle tan pequeño que pasó casi desapercibido. Cuando le preguntó a Cyrus quién, además de este sistema de cámaras, tenía acceso a los horarios de entrada y salida de las personas en la mansión, Cyrus hizo una pausa muy breve antes de responder que solo un número muy reducido de personas lo tenía, todos ellos de confianza. Pero también agregó, casi como si murmurara para sí mismo, que una cosa le preocupaba. Parecía que alguien más también estaba observando los viajes nocturnos de la señorita Voss, porque al revisar el sistema, había descubierto que alguien había accedido a las grabaciones relacionadas con ella, incluso antes de que él comenzara a investigar. Que en algún lugar dentro de su propio círculo íntimo, alguien estaba vigilando en silencio a Adriana, por razones que no tenían nada que ver con su seguridad. Pero eso sería para más tarde. En ese momento, todo lo que Roderick sentía era una creciente inquietud, una piedra invisible que le oprimía el pecho, y la sensación escalofriantemente familiar de que la vida pacífica en la que apenas había comenzado a atreverse a creer, una vez más, comenzaba a escapársele de las manos. Esa noche, Roderick no durmió, pero tampoco permitió que su inquietud lo convirtiera de nuevo en el hombre que había sido durante los años más oscuros de su vida. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la respuesta a cada sospecha era el control absoluto, donde una persona bajo sospecha sería vigilada a cada paso. Cada llamada sería escuchada, cada capa sería despojada hasta que no quedara ni un solo secreto. Así era como trataba con enemigos y traidores, con amenazas. Y en un momento de debilidad, mientras la imagen de Adriana deslizándose en la oscuridad se repetía una y otra vez en su mente, la parte vieja de él le susurró que debía hacer exactamente eso, que debía poner a sus hombres a seguirla cada noche, registrar cada lugar al que iba, cada persona que conocía, hasta que tuviera toda la verdad en sus manos. Pero entonces se detuvo, porque se dio cuenta de que si hacía eso, si trataba a la mujer que amaba con las mismas herramientas que usaba para cazar enemigos, entonces perdería algo aún más precioso que la verdad, la persona en la que ella lo había ayudado a convertirse. Adriana era la única que lo miraba como un ser humano en lugar de un monstruo. Y si convertía su amor en una investigación, si convertía la confianza en vigilancia, entonces demostraría con sus propias manos que el monstruo era su verdadera naturaleza, después de todo. Se sentó en la oscuridad y trazó una línea para sí mismo, una línea que el hombre que había sido 10 años antes nunca habría entendido. No la seguiría como si siguiera a un sospechoso. No pondría hombres esperando fuera de su puerta, no escucharía sus conversaciones, no despojaría su vida privada como despojaba el archivo de un objetivo. Pero al mismo tiempo, no podía cerrar los ojos y fingir no ver, porque si ella realmente estaba en peligro, entonces su inacción podría costarle la vida. Y así,
Encontró un camino intermedio, un compromiso entre el miedo y el respeto. A la mañana siguiente, llamó a Cyrus a su oficina, cerró la puerta y le habló con una voz baja y lenta, sopesando cada palabra. Dijo que no quería que siguieran a Adriana. Enfatizó esa palabra, no seguida, no de la manera en que lo hacían con otras personas. Lo que quería era algo más, algo mucho más delicado. Quería que Cyrus, discretamente y solo en persona, verificara una sola pregunta: si Adriana estaba siendo amenazada, controlada o forzada por alguien. No quería saber a dónde iba, con quién se encontraba o qué hacía, a menos que esas cosas estuvieran directamente relacionadas con su seguridad. No quería un informe sobre su vida privada. Solo quería saber si la mujer con la que se iba a casar estaba en peligro, y si lo estaba, quién estaba detrás de ello. Cyrus escuchó en silencio, y en su rostro generalmente ilegible, pasó algo que Roderick no captó a tiempo. Una vacilación muy leve, casi la inquietud de un hombre que guardaba más de lo que se le permitía decir. Pero entonces, Cyrus solo asintió y dijo que Roderick podía confiar en que haría exactamente eso. Rodri añadió una instrucción más, y esta fue la parte que lo sorprendió incluso a él mismo. Le dijo a Cyrus que si durante el proceso de verificación descubría algún secreto privado de Adriana que no estuviera conectado con ninguna amenaza, entonces debía dejarlo donde estaba. No investigar más, no informarlo, porque todos tenían derecho a guardar ciertas cosas para sí mismos hasta que estuvieran listos para compartirlas. Y él quería darle ese derecho, incluso mientras la curiosidad lo carcomía cada noche. Fue la decisión de un hombre que intentaba amar de la manera correcta, no de un jefe acostumbrado a controlar todo a su alcance. Después de que Cyrus se fue, Rodri se paró junto a la ventana y miró hacia el jardín donde Micah y Domino el gato jugaban bajo la luz del sol temprano, y se hizo una promesa más. Fuera cual fuera la verdad, sin importar cuánto le doliera, le daría a Adriana la oportunidad de decirlo ella misma. No la interrogaría con ira, no la acorralaría con pruebas, no convertiría el momento en que la verdad saliera a la luz en un juicio. Esperaría y confiaría hasta que ya no pudiera confiar. Para un hombre que había pasado toda su vida sin dar confianza a nadie, esa promesa silenciosa fue lo más difícil que se había pedido a sí mismo. No sabía que esta misma contención, esta línea moral que acababa de trazar a través del dolor, sería lo que salvaría su amor cuando la verdad finalmente surgiera de la oscuridad. Porque si hubiera elegido el viejo camino, el camino de la sospecha y la violencia, quizás habría destruido todo antes de entender que lo que estaba persiguiendo no era una traición, sino la carga más hermosa que un ser humano había llevado en silencio. Pasaron varios días en una especie de paz tensa, el tipo de paz bajo cuya superficie lisa una poderosa corriente subterránea todavía rugía. Rodri todavía desayunaba con Adriana, todavía le besaba la frente cada vez que se iba, todavía intentaba mantener su rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. Y ella, por su parte, no revelaba nada inusual. Esa misma normalidad era lo más difícil de soportar, porque cada sonrisa suya ahora le hacía preguntarse cuántas cosas se escondían detrás de ella. Esperaba noticias de Cyrus, y mientras esperaba, intentaba aferrarse a la línea que se había trazado. Intentaba no dejar que su imaginación dibujara las peores escenas posibles. Pero el destino, como suele hacer, eligió una forma completamente inesperada de acercarle la verdad, y eligió hacerlo a través de los labios más inocentes de toda la mansión. Esa mañana, Teresa había traído a Micah con ella al trabajo porque su guardería estaba cerrada. Roderick estaba sentado en el gran salón con una taza de café que se había enfriado y una pila de papeles que no estaba leyendo de verdad, con la mente en otro lugar. Micah, como de costumbre, jugaba con Domino, el gato, en la alfombra cerca de la chimenea. El niño había dispuesto su pequeño juego de té de plástico y estaba ocupado sirviendo té imaginario en las tazas en miniatura. Hablaba con el gato con la voz solemne y balbuceante de un niño, completamente absorto en su propio mundo. Domino yacía acurrucado a su lado, con los ojos dorados entrecerrados, soportando la fiesta del té con su familiar paciencia. Roderick observaba la escena distraídamente, y por un momento, la ternura de la misma alivió la piedra que le oprimía el pecho.
Entonces, la frágil paz se hizo añicos. Micah, sin apartar la vista del gato, le acercó una taza de plástico y pronunció las palabras exactas que habían estado resonando en los pensamientos más oscuros de Roderick. La tía Adri fue a visitar a esos otros tíos otra vez, como dijo mamá. Cada noche va a encontrarse con un hombre diferente. Escuchar al niño decir esas palabras en el aire tranquilo de la mañana clavó una cuchilla directamente en el pecho de Roderick. Ahora, después de todo lo que Cyrus le había mostrado, después de las imágenes de vigilancia y la fría realidad de las desapariciones nocturnas de Adriana, escuchar al niño repetir esas palabras se sintió como una confirmación final y devastadora. El niño todavía lo decía con total inocencia, como si le dijera al gato que el cielo era azul, completamente inconsciente de que estaba clavando una cuchilla directamente en el pecho de Roderick. Las piezas del rompecabezas con las que Roderick había luchado durante días, de repente encajaron con una precisión tan escalofriante que sus dedos se congelaron alrededor de su taza de café. Dejó la taza de café lentamente, casi con demasiado cuidado, como si temiera que si la soltaba demasiado rápido, se haría añicos. Y se quedó allí inmóvil, tratando de calmar su propia respiración. Justo en ese momento, Teresa entró en la habitación desde el pasillo lateral, llevando una pila de toallas recién dobladas. Tenía la intención de pasar de camino a las escaleras, pero en el momento en que sus ojos se posaron en el rostro de Roderick, se detuvo. Porque en ese rostro, generalmente cerrado como una fortaleza, ahora había algo que rara vez había visto. Un shock silencioso, un dolor contenido a punto de estallar. Luego su mirada se dirigió a Micah, que todavía estaba sirviendo inocentemente té al gato, y en un instante de horror, lo entendió. Entendió que su pequeño hijo acababa de decir algo que nunca debería haber salido de esos labios, algo que ella misma había dejado escapar accidentalmente a sus pequeños oídos en un momento de descuido. La pila de toallas en sus brazos de repente se sintió insoportablemente pesada. Su rostro palideció y se quedó clavada en medio de la habitación, entre su inocente hijo a un lado y el hombre más poderoso de la ciudad al otro. Un hombre que lentamente levantaba la cabeza para mirarla, con una pregunta silenciosa y aterradora, clara en sus ojos. Ella supo en ese momento que el secreto que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo, el secreto que se había estado diciendo a sí misma, que no era de su incumbencia, finalmente había llegado al punto en que tenía que ser dicho en voz alta. Roderick no dijo nada de inmediato. Solo miró hacia Micah. Luego le pidió amablemente a Teresa que llevara al niño al jardín a jugar con el gato por un rato. Lo dijo con una voz tan tranquila que la calma misma era más aterradora que cualquier ira. Teresa entendió. Llevó a Micah afuera, le dijo que se quedara donde daba el sol, y cuando regresó, vio que Rodri se había sentado en el sillón cerca de la chimenea. Tenía las manos entrelazadas y los ojos fijos en ella, con una espera silenciosa que no podía evitar. La invitó a sentarse en la silla frente a él. Ella se sentó colocando la pila de toallas en su regazo, como si necesitara algo a lo que aferrarse. Y durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa. Entonces Roderick habló, solo una breve frase, diciendo que necesitaba que le dijera lo que había visto, y que no tendría ningún problema por ello. Teresa respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero gradualmente se fue haciendo más firme. Como si soltar esta carga fuera también una especie de alivio que había anhelado en secreto. Dijo que había comenzado unos 2 meses antes. Una noche, tuvo que llevar a Micah a casa más tarde de lo habitual porque el niño tenía un poco de fiebre, y se había quedado hasta que bajó antes de atreverse a conducir. De camino a casa, cuando pasaba por un viejo barrio, en el extremo este de la ciudad, una zona de casas bajas y calles vacías, bajo luces amarillas pálidas, vio algo que la sobresaltó tanto que casi pisa el pedal equivocado. Era la señorita Adriana. Teresa la reconoció de inmediato, aunque llevaba ropa oscura y sencilla, muy diferente a su apariencia habitual. Y aunque caminaba rápidamente con la cabeza ligeramente baja, se bajó de un coche aparcado en la acera, un coche viejo que Teresa nunca había visto en la mansión,
y entró directamente en una pequeña casa. Llamó suavemente, y luego desapareció detrás de la puerta, cuando se abrió solo una rendija. Teresa dijo que en ese momento se había dicho a sí misma que debía haber visto mal, o que la señorita Adri seguramente tenía algún asunto privado que era completamente normal. Pero luego, en las noches siguientes, cuando Teresa pasó por diferentes partes de la ciudad, a altas horas de la noche, la volvió a ver. No siempre en el mismo lugar. Una vez fue en un apartamento destartalado al sur, una vez en una pequeña casa cerca de los viejos muelles, una vez en un barrio pobre donde la gente dudaba en poner un pie incluso de día. Cada vez era una dirección diferente. Cada vez Adriana entraba silenciosamente y se quedaba allí durante un largo rato, a veces hasta casi el amanecer. Y cada vez había siempre una cosa igual. Siempre era cuidadosa, siempre discreta, siempre con la apariencia de alguien que no quería ser vista por nadie. Teresa dijo que había luchado consigo misma durante muchos días. Se repetía que no era de su incumbencia. Ella era solo el ama de llaves, y en una casa como esta, entendía mejor que nadie la línea invisible entre lo que veía y lo que se le permitía decir. Tenía miedo de que si hablaba, podría haber entendido todo mal y sembraría innecesariamente la sospecha dentro de una relación que realmente esperaba que fuera buena. Pero también tenía miedo de lo contrario, miedo de que si se quedaba en silencio, y si algo terrible sucedía, nunca podría perdonárselo. Y por eso, en un momento de debilidad unos días antes, mientras limpiaba y pensaba, había murmurado esa frase para sí misma. La frase sobre la señorita Adriana yendo cada noche a encontrarse con un hombre diferente, sin darse cuenta de que los pequeños oídos de Maika, mientras jugaba cerca, la habían oído y recordado de la manera en que los niños lo recuerdan todo. En este punto, la voz de Teresa se quebró y levantó el rostro para mirar a Roderick con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que lo sentía. Sentía haber guardado silencio durante tanto tiempo. Sentía haber permitido que su hijo dijera accidentalmente esas palabras. Sentía haberle traído un dolor que quizás no tenía derecho a traer. Dijo que no sabía qué estaba haciendo la señorita Adriana en esas casas. Juró que no lo sabía. Y rezó para que, fuera lo que fuera, no fuera lo peor que la gente pudiera imaginar. Roderick escuchó de principio a fin, sin interrumpir ni una vez. Su rostro aún mantenía su compostura externa, pero por dentro, cada palabra de Teresa era otra pieza colocada en una imagen que se volvía más confusa cuanto más la miraba. Porque si Adriana tenía un amante, ¿por qué habría tantas direcciones diferentes, tantos lugares distintos esparcidos por las partes más pobres de la ciudad? Una aventura generalmente tenía un rostro, un lugar, un patrón de repetición. Lo que Teresa acababa de describir no encajaba con nada que él conociera. Parecía algo más, algo que aún no podía nombrar. Y esa misma incongruencia despertó en él un frágil hilo de esperanza, incluso mientras hacía su inquietud más profunda que nunca. Agradeció a Teresa con una voz baja y sincera, diciéndole que no había hecho nada malo, que había hecho bien en elegir finalmente decir la verdad. Y cuando ella se levantó, se secó las lágrimas y salió silenciosamente al jardín para vigilar a Maika, Roderick permaneció sentado solo en la habitación silenciosa, enfrentando una pregunta que ahora se había vuelto más urgente que cualquier otra cosa. ¿A dónde desaparecía silenciosamente cada noche la mujer que amaba en los rincones oscuros de esta ciudad? ¿Y con qué propósito? Cyrus regresó después de 4 días, y esta vez no trajo ninguna tableta, ninguna grabación, solo una delgada carpeta y una expresión aún más difícil de leer de lo habitual. Roderick supo de inmediato que lo que Cyrus había encontrado no era simple, porque el hombre dudó, por un breve instante, antes de comenzar a hablar. Una vacilación que Roderick nunca había visto en él en casi 10 años. Cyrus informó que había hecho exactamente lo que se le había indicado, no seguir a Adriana como si fuera un objetivo, sino verificar discretamente si había alguna señal de que estuviera siendo amenazada o controlada. Y su respuesta, al menos en la superficie, dejó a Roderick aliviado y desconcertado a la vez. No había señales de coacción, nadie la seguía, nadie la esperaba de manera amenazante, ninguna de la atmósfera tensa que generalmente rodea a una persona controlada. Por el contrario,
Lo que Cyrus había observado mostraba que Adriana realizaba esos viajes nocturnos por su propia voluntad. Iba a esos lugares porque quería ir, no porque alguien la estuviera obligando. Pero ese mismo hecho abría otra posibilidad, una en la que Rodri había intentado no pensar durante semanas. Si no la estaban forzando, si se estaba deslizando voluntariamente en la oscuridad cada noche, entonces, ¿qué le estaba ocultando y para quién? Cyrus abrió la carpeta y pronunció un nombre. Beckett Hume, 41 años. Según lo que Cyrus había rastreado, este era el hombre con el que Adriana se encontraba con más frecuencia que nadie durante sus viajes secretos. No todas las noches en el mismo lugar, pero este nombre, este rostro, se repetía en la imagen fragmentada que Cyrus había logrado armar. El hombre parecía ser un punto de conexión, un vínculo entre las diferentes direcciones que Adriana visitaba. Cyrus colocó una fotografía sobre el escritorio, tomada a distancia, un poco borrosa, pero lo suficientemente clara para que Rodri viera a un hombre de mediana edad, alto y delgado, con un rostro intelectual y delicadas gafas, de pie con Adriana frente a una casa. Y lo que oprimió el pecho de Roderick no fue la presencia de ese hombre, sino la forma en que los dos estaban uno al lado del otro en la fotografía. Había una intimidad en ello. Adriana lo miraba hacia arriba. Una de sus manos descansaba ligeramente sobre su brazo, y en su rostro había una expresión que Roderick rara vez veía, incluso cuando estaba con él. Una confianza total, una cercanía sin ninguna guardia. Parecían dos personas que compartían algo profundamente oculto, un vínculo del que él estaba completamente excluido. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, una nueva emoción surgió dentro de Roderick. Una emoción que no se había permitido tocar durante tantos días porque había estado demasiado ocupado por el miedo de que ella estuviera en peligro. Eran celos. No llegaron como una tormenta violenta, sino como un ácido frío que se filtraba lentamente en cada fibra de su ser, silencioso y venenoso. Porque el miedo que había sentido en los días anteriores era miedo por ella, el miedo de alguien que quería proteger. Pero la emoción que surgía ahora era algo completamente diferente, más egoísta, más primitivo. El sentimiento de un hombre que acababa de ver a la mujer que amaba entregando su ternura a otra persona. Recogió la fotografía, miró fijamente el rostro del extraño y en un oscuro momento, el viejo hombre dentro de él, el hombre que había intentado enterrar, comenzó a despertar y a susurrar cosas que no quería oír. ¿Quién es este hombre? ¿Qué significa para ella? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cada sonrisa que le dio fue una mentira? ¿Cada vez que dijo que lo amaba fue solo una actuación para cubrir las noches en que se deslizaba en la oscuridad para ir con el hombre de esta fotografía? Roderick dejó la fotografía, se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de recuperar el control de sí mismo. Sabía que se estaba deslizando hacia un lugar peligroso. Se había trazado una línea, se había prometido darle la oportunidad de decir la verdad por sí misma. Había jurado que no dejaría que la ira lo convirtiera en el monstruo que toda la ciudad temía. Pero esa promesa la había hecho cuando todavía creía que ella podría ser una víctima. Ahora, cuando la posibilidad de traición se presentaba tan claramente en la fotografía sobre el escritorio, mantener esa línea se volvió mucho más difícil. Cyrus, de pie en silencio en la esquina de la habitación, observaba a su jefe con una calma aparente, pero en sus ojos había algo complicado, casi la inquietud de un hombre que sabía más de lo que acababa de decir. Le había dado a Roderick un nombre y una fotografía, pero había evitado cuidadosamente interpretarlos. No había ofrecido ninguna conclusión, como si estuviera dejando deliberadamente que Roderick sacara su propio malentendido, o como si estuviera esperando algo que ni él mismo se atrevía a decir todavía. Pero Roderick, sumergido en los celos que acababan de estallar, no notó ese significativo silencio. Todo lo que podía ver ahora era el rostro del extraño en la fotografía, y la pregunta que lo carcomía por dentro. ¿Cuánto tiempo más tendría que soportar esta incertidumbre antes de verse obligado a enfrentarla a ella y a la verdad? Mientras Rodri luchaba con los celos y la sospecha dentro de la mansión del Garden District, en otro lugar de la ciudad, en un rincón oscuro del que no sabía nada, un peligro completamente diferente se estaba formando silenciosamente alrededor de Adriana.
y no tenía nada que ver con las dudas que lo atormentaban. La familia Tesaro era un nombre que incluso en el inframundo de Nueva Orleans la gente mencionaba con cautela. Era una organización rival, una fuerza que había pasado muchos años luchando por la influencia contra el Imperio Sabatini, especialmente por el control de las rutas de transporte que recorrían las afueras de la ciudad. Entre ambos lados existía una hostilidad latente, el tipo de hostilidad que no estallaba en una guerra abierta, pero que siempre esperaba bajo la superficie. Y precisamente por eso, los hombres de Tázaro siempre estaban en alerta máxima ante cualquier cosa inusual que ocurriera en su territorio. Una de las áreas que vigilaban con más rigor era una hilera de viejos almacenes en el extremo oeste de la ciudad, donde escondían cosas que no querían que ningún ojo curioso viera. E irónicamente, esa misma área se encontraba cerca de una de las calles pobres que Adriana visitaba a menudo durante sus viajes nocturnos. Durante las últimas semanas, los guardias de Tésaro habían comenzado a notar algo que los inquietaba. Una mujer extraña, que siempre aparecía a altas horas, siempre moviéndose con discreción y cautela, seguía yendo y viniendo por el área cerca de sus almacenes. No parecía una residente ordinaria del vecindario. Vestía de manera sencilla, pero tenía el porte de alguien que venía de otro lugar. Y la forma en que evitaba cuidadosamente los lugares iluminados, la forma en que entraba y salía silenciosamente de diferentes casas. Todo ello, a través de los ojos sospechosos de hombres acostumbrados a vivir en el inframundo, coincidía con la imagen de lo que más temían, una espía. Comenzaron a construir una historia en sus mentes, y como es habitual en hombres como ellos, esa historia estaba teñida de paranoia y hostilidad. Asumieron que esta mujer tenía que ser los ojos y oídos de alguna organización rival, enviada para vigilar sus operaciones. Y cuando uno de ellos, a través de las enredadas conexiones del inframundo, descubrió que esta mujer tenía vínculos con el propio Roderick Sabatini, su sospecha se endureció de inmediato en una peligrosa certeza. Creían que Adriana era la pieza que Sabatini había plantado en su área, una espía hábilmente disfrazada bajo la apariencia de una mujer que deambulaba por la noche. Y que sus viajes secretos eran de hecho viajes para recopilar información para su enemigo. Ninguno de ellos consideró la posibilidad de que la verdad pudiera ser simple y completamente diferente. Que la mujer iba a esas casas pobres no por sus almacenes, sino por algo que no tenía nada que ver con el mundo de las armas y el territorio. En mentes que solo conocían la sospecha, no había lugar para la bondad o el sacrificio silencioso. Solo veían una amenaza, y decidieron que la amenaza debía ser eliminada. El plan se trazó con frialdad. No actuarían de inmediato. Esperarían el momento adecuado. Esperarían una noche en que la mujer apareciera sola de nuevo en una parte desierta del área. Y entonces la capturarían, se la llevarían y la obligarían a revelar qué estaba haciendo y quién estaba detrás de ella. Para ellos, ella no era un ser humano con un nombre, un pasado, dolor y promesas. Era solo una pieza de ajedrez, una palanca que podría usarse contra Sabatini, una oportunidad para aprovechar la debilidad de su enemigo de toda la vida. Y mientras observaban y esperaban en silencio, un pequeño detalle pasó desapercibido para todos, incluidos los hombres de Tázaro, así como para Roderick y su gente. Una de las casas que Adriana visitaba con más frecuencia, la pequeña casa ubicada en lo más profundo del viejo barrio en el límite de la ciudad, resultó ser una dirección con algo extraño en su historial de propiedad. Si alguien se hubiera tomado la molestia de rastrear a través de las capas apiladas de papeleo los nombres de empresas fantasma que habían cambiado de manos durante muchos años, habría encontrado un débil hilo que conducía a un lugar que nadie esperaba. Pero en ese momento, nadie lo había notado todavía. La casa era simplemente una de las muchas direcciones que visitaba, y el secreto oculto en sus registros amarillentos aún yacía en silencio, esperando el día en que sería expuesto y dejaría a todos los involucrados atónitos. Esa noche, cuando Adriana una vez más salió silenciosamente de su apartamento y condujo hacia las calles oscuras, no tenía idea de que dos fuerzas estaban observando sus pasos al mismo tiempo. Una era el hombre que la amaba tanto, que se estaba destrozando con la sospecha, y la otra era un grupo de hombres que no sabían nada de ella, más allá de una figura sospechosa en la noche. Hombres que ya habían decidido que tenía que ser capturada.
Condujo a través de la oscuridad, su mente pensando solo en las personas que la esperaban más adelante, completamente inconsciente de que el círculo a su alrededor se estaba estrechando con cada momento que pasaba. La noche en que todo cambió, comenzó con una llamada telefónica. Rodri estaba sentado solo en su oficina, la fotografía de Adriana y el hombre llamado Beckett todavía sobre el escritorio frente a él, cuando su teléfono vibró y el nombre de Cyrus apareció en la pantalla. Eso en sí mismo era inusual, porque a esta hora tardía, Cyrus rara vez llamaba a menos que hubiera ocurrido algo urgente. Roderick respondió, y la voz de Cyrus al otro lado estaba tensa de una manera que nunca había escuchado en ese hombre sereno. Cyrus habló rápidamente, bruscamente, sin preámbulos, diciendo que necesitaba ir al viejo barrio en el extremo este de la ciudad de inmediato, que la señorita Voss estaba en peligro real, y que no había tiempo para explicar. En ese único instante, una verdad cruzó la mente de Roderick, algo de lo que debería haberse dado cuenta antes. Cyrus había estado vigilando en silencio a Adriana todo este tiempo, no bajo las órdenes de Roderick para desvelar sus secretos, sino por alguna razón propia, y por eso, esta noche, había visto a tiempo lo que se le venía encima. Pero Roderick no tuvo tiempo de preguntar, no tuvo tiempo de pensar en esa extrañeza. Todas las dudas, todos los celos que lo habían estado carcomiendo durante días, todas las oscuras imágenes de traición, se desvanecieron en un instante, barridas por una emoción más primitiva y poderosa que cualquier otra cosa. Ella estaba en peligro. Eso era lo único que quedaba en su mente. No le importaba con quién estuviera. No le importaba qué estuviera ocultando. No le importaba cuán mal la verdad final pudiera destrozar su corazón. En ese momento, se dio cuenta de algo tan simple que dolía, que sin importar lo que ella hubiera hecho, todavía estaba dispuesto a correr hacia el fuego para mantenerla a salvo. Agarró las llaves de su coche y su abrigo, llamó a 2 de sus hombres de mayor confianza y salió de la mansión hacia la noche con un solo pensamiento en su corazón. Tenía que llegar a tiempo. El camino hacia el viejo barrio se sintió interminable. Rodri condujo con fría concentración, la calle oscura pasando a ambos lados, y en su mente, la imagen de Adriana seguía apareciendo. No la imagen de ella en la fotografía con el hombre extraño, sino la imagen de ella sonriéndole en el jardín la noche que le propuso matrimonio. La imagen de sus manos descansando sobre su hombro durante esa primera sesión de terapia. Cuando llegó al lugar que Cyrus le había indicado, una pequeña casa escondida al final de un callejón desierto, vio a Cyrus ya esperando allí, oculto en la oscuridad, haciéndole señas para que guardara silencio. Cyrus susurró que los hombres de Tássaro estaban al acecho cerca, que la habían estado observando durante muchas noches, y que esta noche parecía que tenían la intención de actuar. Pero todavía estaban esperando el momento adecuado, y ella todavía estaba dentro de la casa, sin saber nada. Roderick indicó a sus hombres que cubrieran el área y vigilaran al equipo de Tássaro, mientras él mismo se acercaba silenciosamente a la casa. Llegó a una ventana entreabierta, por donde se derramaba una cálida luz amarilla, y lo que vio dentro lo dejó helado. Porque no se parecía en nada a lo que se había preparado para enfrentar. Adriana estaba sentada junto a una pequeña mesa, y sentada frente a ella estaba el mismo hombre de la fotografía, Beckett Hume. Pero no había nada del romance entre ellos que sus celos habían imaginado. La mesa estaba cubierta de papeles, gruesas pilas de documentos, páginas llenas de escritura y gráficos que no podía leer desde donde estaba. Beckett señalaba una de esas páginas, con el rostro serio, y Adriana escuchaba con tensa concentración, de vez en cuando, negando con la cabeza o levantando una mano para frotarse los ojos como si estuviera agotada. Esta no era la escena de una aventura secreta. Esto era algo completamente diferente, algo serio y pesado que no podía entender. Roderick se quedó congelado junto a la ventana, tratando de escuchar, tratando de reconstruir los fragmentos de conversación que se escapaban por la rendija. La mayor parte se susurraba demasiado bajo para que él la oyera, pero entonces la voz de Beckett se alzó ligeramente con emoción, y una frase le llegó con una claridad escalofriante.
El hombre dijo que ella había prometido no contarle a nadie sobre esto, ni siquiera a él. A él. Roderick entendió de inmediato que la palabra se refería a sí mismo. Había algo, alguna verdad, que Adriana había jurado ocultarle a toda costa. Un secreto tan importante que preferiría deslizarse en la oscuridad cada noche antes que dejar que llegara a sus oídos. Su corazón latía con fuerza, un frío le recorrió la espalda, y cientos de preguntas atravesaron su mente a la vez. ¿Qué secreto podría valer tal riesgo? ¿Qué temía tanto que él supiera? Se quedó allí, dividido entre el impulso de irrumpir y exigir una explicación y un vago temor de lo que esa explicación podría contener. Pero no se le dio el derecho a elegir, porque en ese mismo momento, desde el otro extremo del callejón, sonó un ruido. El sonido de pasos moviéndose rápida y decididamente a través de la oscuridad, y Cyrus siseó una advertencia. Los hombres de Tázaro habían decidido no esperar más. Estaban llegando. Todo sucedió tan rápido que más tarde, cuando Roderick intentó recordarlo, solo pudo verlo como una cadena de fragmentos dispersos encajados. Los pasos de los hombres de Tázaro resonaron en el estrecho callejón, y en un instante, la quietud de la noche se desgarró. Cyrus saltó de la oscuridad, interponiéndose entre los hombres que avanzaban hacia ellos y la pequeña casa donde estaba sentada Adriana. Gritó una orden a los hombres de Roderick, que ya se habían posicionado alrededor del área. Rodri no tuvo tiempo de pensar. Los instintos forjados a través de años en el inframundo surgieron de inmediato, y se movió. Lo único en su mente ahora era la casa detrás, la mujer dentro de ella, y la necesidad de mantener a esos hombres alejados de ella a toda costa. Él y sus hombres se desplegaron en una barrera viviente entre el peligro y la puerta. Y el enfrentamiento estalló en la estrecha oscuridad del callejón. Sonaron disparos, secos y agudos, golpeando las viejas paredes de ladrillo y resonando, convirtiendo el callejón en una caja de caos y sonido. Rodri no sintió el tiempo pasar de la manera habitual. Cada segundo se estiraba en algo interminable, y se movía dentro de él con fría concentración, poniendo a sus hombres a cubierto, haciendo señales, respondiendo a cada avance del equipo de Tázaro. Eran más de los que había esperado, y eran imprudentes, pero no habían contado con que la presa que creían sola estuviera custodiada por el propio Sabatini y sus hombres de mayor confianza. Hubo un momento en medio del caos, cuando una sombra de Tázaro logró acercarse a la ventana de la casa, tan cerca que Roderick sintió como si su corazón se hubiera detenido, y fue el propio Cyrus quien se abalanzó y lo bloqueó, alejándolo de la puerta con su propio cuerpo. Rodri vio a Cyrus tambalearse por el impacto, pero el hombre aún se mantuvo firme, aún mantuvo su lugar entre ellos y Adriana, y en ese breve instante, un pensamiento cruzó la mente de Roderick, un pensamiento que aún no tuvo tiempo de nombrar, que este hombre la estaba protegiendo con una ferocidad que iba mucho más allá del deber. El enfrentamiento no duró mucho, aunque para los que estaban atrapados dentro, pareció interminable. Cuando los hombres de Tázaro se dieron cuenta de que habían calculado mal, que la mujer que pretendían capturar no estaba sola, sino protegida por una fuerza más fuerte que la suya, comenzaron a vacilar. Habían venido a llevar a cabo un secuestro rápido de un objetivo que no debería haber podido defenderse, no a lanzarse a una batalla igualada con los hombres de Sabatini. Y cuando el precio se volvió demasiado alto para lo que pretendían ganar, hicieron lo que los hombres como ellos siempre hacen cuando el tablero se vuelve en su contra. Se retiraron, dispersándose en la oscuridad tan rápido como habían aparecido, dejando el callejón ahogado en un silencio repentino y sin aliento. Un silencio pesado todavía espeso con el olor a pólvora. Rodri se quedó jadeando en medio del callejón, sus oídos todavía zumbando por los sonidos que acababan de pasar, y lo primero que hizo fue girarse bruscamente hacia la casa. La puerta se abrió de golpe y Adriana apareció allí, su rostro pálido de terror, sus ojos grises muy abiertos mientras asimilaba la escena ante ella. Roderick en el callejón, los hombres, todo lo que no podía entender apareciendo aquí, justo en el umbral del mundo secreto que tanto había intentado mantener oculto. Pero incluso mientras su corazón se hundía de alivio al ver que estaba a salvo, Cyrus se le acercó
y dijo algo que inmediatamente desvió toda la atención de Roderick. Cyrus dijo con una voz baja y urgente que los hombres de Tassaro no podían haber conocido el horario de la señorita Voss y los lugares que visitaba con tanta precisión por sí solos. Dijo que durante el tiempo que había estado vigilándola en silencio, había notado gradualmente algo extraño, que siempre parecían saber de antemano dónde estaría, como si alguien les estuviera suministrando información. Y esa información, subrayó Cyrus, no podía haber venido del exterior. Era tan detallada que solo podía haber venido de alguien que conociera el funcionamiento interno de la mansión. Alguien cercano, alguien en quien tanto él como Roderick confiaban. Esas palabras golpearon a Roderick como un chorro de agua helada, porque a lo largo de todo lo que había sucedido antes, una parte de él, la parte sospechosa, afilada a través de años de traición, había dirigido silenciosamente su duda hacia el propio Cyrus. El hombre que seguía apareciendo alrededor de Adriana, el hombre que sabía demasiado sobre sus viajes nocturnos. Pero ahora Cyrus era quien señalaba que había un traidor en sus filas, y la forma en que acababa de usar su propio cuerpo para proteger a Adriana en el caos, había dicho más que cualquier juramento. Cyrus hubiera sido el informante, no habría arriesgado su vida para salvarla. Roderick miró al hombre que había estado a su lado durante casi 10 años, y por primera vez se dio cuenta de que había sospechado de la persona equivocada, que el verdadero enemigo no era el hombre que estaba frente a él, sino alguna sombra todavía oculta dentro de su círculo más cercano. Alguien que la había vendido silenciosamente a la familia Tassaro, por razones que aún no podía adivinar, y mientras esa nueva y aterradora pregunta se abría ante él, la puerta de la casa todavía estaba abierta justo frente a él, y dentro de ella, la verdad que Adriana había mantenido oculta durante tanto tiempo lo esperaba para que entrara. Roderick se dirigió hacia la casa, y Adriana, todavía aturdida, dio un paso atrás como si quisiera interponerse entre él y la puerta. Sus labios se separaron como para decir algo, una súplica para detenerlo, una explicación. Pero las palabras nunca llegaron a tiempo. Él no se detuvo, no irrumpió con rabia y no la apartó. Simplemente avanzó lenta e irresistiblemente con el paso de un hombre que había ido demasiado lejos en el camino en busca de la verdad como para dar marcha atrás ahora. Cruzó el umbral y entró en la pequeña casa que había imaginado en cientos de versiones diferentes durante las últimas semanas. Y todas esas versiones, todos los escenarios oscuros que su mente había construido, se derrumbaron de inmediato ante lo que vieron sus ojos. La primera habitación era pequeña y sencilla. La mesa con la pila de papeles que había visto a través de la ventana todavía estaba allí. Pero ahora que estaba más cerca, se dio cuenta de que no eran lo que había imaginado. No eran contratos, ni documentos sospechosos, ni nada perteneciente a su mundo. Eran expedientes médicos, páginas llenas de términos médicos, gráficos de seguimiento, recetas, notas cuidadosas escritas a mano sobre la condición de alguien. Y cuando su mirada se adentró más, a través de una estrecha puerta que conducía a la siguiente habitación, donde una delgada cortina estaba corrida a medias, vio algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Detrás de esa cortina había una cama. No una cama ordinaria, sino una cama de hospital, del tipo con barandillas a ambos lados y altura ajustable, del tipo que la gente solo ve en los hospitales. Junto a la cama había un soporte para suero con una bolsa de líquido colgando, una pequeña máquina con números que parpadeaban silenciosamente en la penumbra, cajas de medicamentos ordenadas en una mesita. Y en esa cama, bajo una delgada manta, estaba la forma de un ser humano, un paciente, acostado quieto y frágil, sumido en el sueño superficial y entrecortado de alguien cuyo cuerpo casi se había quedado sin fuerzas. Roderick se quedó clavado en medio de la habitación. Y en ese momento, todas las piezas que había pasado días forzando en los lugares equivocados, de repente se soltaron y comenzaron a reorganizarse en una imagen completamente diferente. El hombre llamado Beckett Hume se levantó de la mesa, y por primera vez, Roderick lo vio claramente de cerca. No era el rostro de un amante rival, era un rostro cansado, profundamente marcado por las líneas de alguien que había pasado toda su vida
viendo cómo la vida abandonaba silenciosamente los cuerpos humanos. El rostro de un médico. En el abrigo colgado en el respaldo de la silla, Roderick vio una tarjeta de identificación, y el título impreso en ella, aunque solo lo vio de pasada, fue suficiente para confirmar lo que esta habitación le estaba gritando. Beckett Hume era médico. Un médico relacionado con la enfermedad que la gente más temía nombrar. Un coordinador, un conector. No el hombre misterioso que había robado el corazón de su prometida. La intimidad que Roderick había visto en la fotografía. La mano de Adriana descansando en el brazo del hombre. La confianza total en sus ojos. Todo ello de repente adquirió un significado completamente nuevo. No la cercanía de los amantes, sino la determinación compartida de dos personas que llevaban algo pesado y noble juntas. Se volvió para mirar a Adriana, que estaba de pie en el umbral con lágrimas brillando en sus ojos. Y en su rostro ya no había el terror de alguien sorprendido haciendo algo malo, sino algo más. Una exposición cruda. El agotamiento de alguien que había llevado un secreto demasiado grande sobre sus delgados hombros durante demasiado tiempo. Y ahora, con la última cortina descorrida, no le quedaba nada que ocultar. Pero justo en medio de ese momento de revelación, mientras el corazón de Rodri se tambaleaba entre la vergüenza por haberla sospechado injustamente y una dolorosa ternura que surgía en su interior, Cyrus entró detrás de él y le susurró al oído lo que había descubierto en medio del caos. Sabía quién era el informante, y el nombre que Cyrus pronunció hizo que Roderick se girara bruscamente, porque no era el nombre de un extraño, no alguien en el borde de su mundo, sino el nombre de una de las personas en las que había confiado casi absolutamente. Alguien que había estado dentro de su círculo más cercano durante muchos años, alguien de quien nunca había dudado ni por un segundo. Fue esa persona la que había vendido silenciosamente los movimientos nocturnos de Adriana a la familia Tassaro, empujándola a un peligro que nunca supo que la estaba rodeando. Y mientras Cyrus, el mismo hombre del que Rodri había sospechado en secreto, resultó ser el único que la había estado vigilando y protegiendo en silencio todo este tiempo, el verdadero traidor todavía se escondía en algún lugar, creyendo que su secreto permanecía a salvo. Salieron al pequeño patio detrás de la casa, para no perturbar el frágil sueño del paciente que estaba dentro. Y allí, bajo una noche de Nueva Orleans salpicada de estrellas, en el silencio que acababa de regresar después de la tormenta que habían soportado, Adriana finalmente se lo contó todo. Al principio su voz era pequeña y vacilante, pero cuanto más hablaba, más firme se volvía, como si cada palabra liberara otra cuerda que se había estado apretando alrededor de su pecho durante demasiado tiempo. Le dijo que las personas que visitaba cada noche eran personas que se encontraban en el tramo final de sus vidas. Personas que sufrían enfermedades para las que ya no había cura. Y lo que las hacía diferentes, lo que le impedía darles la espalda, era que todas habían sido abandonadas. Personas que no tenían familia o tenían una familia que se había rendido con ellas. Personas demasiado pobres para ser internadas en un centro de cuidados decente. Demasiado solas para tener a alguien que les sostuviera la mano en sus últimas horas. Personas a las que la sociedad, de una forma u otra, había empujado silenciosamente a los márgenes y olvidado, dejándolas enfrentar lo más aterrador de la vida humana, solas en habitaciones destartaladas. Y lo que ella les llevaba no era un milagro, no era curación, porque para ellos ya no quedaban milagros. Lo que ella llevaba era mucho más simple que eso, y sin embargo, mucho más grande. Llevaba presencia. Se sentaba a su lado. Aliviaba su dolor con cualquier medicamento que aún pudiera hacer algo. Escuchaba las últimas historias de sus vidas. Les sostenía las manos para que supieran que en ese momento final no estaban solos. Beckett Hume, explicó, era su compañero en este trabajo, el médico que la había ayudado a construir esa red silenciosa. El hombre que encontraba a los pacientes olvidados y los conectaba con los cuidados que ella podía dar. Era su camarada en una guerra sin gloria, sin recompensa. Una guerra contra la soledad de la muerte. Rodri escuchó, y en su mente, la frase inocente de Micah, la frase que lo había atormentado durante tantas noches, de repente se abrió a un significado completamente nuevo. Un significado que le hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Cada noche va a encontrarse con un hombre diferente.
El niño había tenido razón, hasta la última palabra. Solo que esos hombres no eran amantes, eran pacientes diferentes, seres humanos diferentes esperando su turno para dejar el mundo. Y esta mujer había ido a cada uno de ellos, noche tras noche, para que ninguno tuviera que partir sin una mano que sostener. La verdad era tan simple que era cruel, y tan hermosa que le dolía el corazón. Pero todavía había una pregunta pendiente entre ellos. La pregunta que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ocultarle esto? ¿Por qué algo tan noble tenía que hacerse en la oscuridad? ¿Tener que cubrirse con mentiras? ¿Tener que hacerla arriesgarse a deslizarse en los barrios más peligrosos de la ciudad cada noche, sin decir una palabra al hombre con el que se iba a casar? Adriana lo miró, y en esos ojos grises había una profunda tristeza mezclada con culpa. Y le dijo la razón. Una razón que era en sí misma una dolorosa verdad sobre el mundo en el que él vivía. Dijo que lo había ocultado no porque se avergonzara de su trabajo, sino porque quería protegerlo y proteger a las frágiles personas a las que servía. Porque el nombre Sabatini, el nombre que estaba a punto de llevar, era un nombre ligado al inframundo, a dinero cuyos orígenes siempre eran cuestionados. Si ella se presentaba abiertamente para cuidar a los moribundos, si permitía que este trabajo silencioso se vinculara con su nombre, entonces lo primero que la gente pensaría no sería en la bondad, sino en el cálculo. Asumirían que era una tapadera, una forma de lavar dinero sucio, una actuación caritativa que ocultaba propósitos más oscuros. Y peor aún, temía que las personas débiles a las que cuidaba, esos pacientes que ya no podían defenderse, se convirtieran accidentalmente en objetivos. Había visto con sus propios ojos cómo funcionaba su mundo. Había entendido que cualquier cosa conectada a su nombre podría ser blanco de sus enemigos. Y no podía soportar la idea de que personas en los últimos días de sus vidas pudieran ser arrastradas a una guerra que no tenía nada que ver con ellas, simplemente porque habían aceptado la amabilidad de las manos de una mujer que llevaba el nombre Sabatini. En este punto, su voz se quebró, y admitió que este miedo, trágicamente, finalmente se había hecho realidad esta noche. Cuando gente como la familia Tesaro, simplemente porque la habían visto moverse cerca de su territorio, casi le quitan la vida, y quizás también la vida del paciente inocente que yacía dentro de esa casa. Levantó el rostro hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo que lo sentía, que no había sido lo suficientemente valiente como para creer que él podría entender, que se había equivocado al pensar que la única forma de mantener las cosas buenas a salvo era ocultándolas a la persona que más amaba. Un sonido débil vino del interior de la casa, un gemido débil, y Adriana inmediatamente se secó las lágrimas. Todo su ser cambió de inmediato a otro estado, gentil y enfocado, como si cada dolor privado propio acabara de ser dejado de lado para dar paso a algo más urgente. Se volvió hacia adentro, y Roderick, después de un momento de vacilación, la siguió en silencio. El paciente en la cama era un anciano. Adriana lo llamó suavemente por su nombre, Walter, con la voz cálida que la gente usa solo con aquellos a quienes más ama. Y el anciano abrió lentamente sus ojos nublados. 72 años, su rostro profundamente tallado, con las arrugas de una larga vida, su cuerpo delgado casi desapareciendo bajo la manta. Walter miró a Adriana, y en sus labios secos y agrietados apareció una sonrisa débil pero confiada. La sonrisa de un niño que ve a su madre entrar en la habitación en medio de la noche. Roderick se quedó en un rincón, tratando de hacerse más pequeño para no perturbar el momento sagrado que se desarrollaba ante él. Y fue testigo de algo que toda su vida sumergida en la violencia y el poder nunca le había enseñado que existía. Adriana acercó una silla a la cama, se sentó y tomó la huesuda mano de Walter entre las suyas. No dijo mucho, simplemente estaba allí, completamente presente, y cuando Walter susurró que sentía frío, ella subió un poco más la manta sobre él y comenzó a cantar suavemente. Era una vieja melodía, alguna antigua canción de cuna que Walter podría haber escuchado en su infancia, y la voz de Adriana se elevó suavemente en la habitación silenciosa, no perfecta, a veces temblando un poco.
pero tan cálida que parecía suavizar incluso el aire pesado que los rodeaba. Walter escuchó. Sus ojos se cerraron, y las líneas tensas de su rostro se relajaron lentamente. Luego comenzó a susurrar un nombre, el nombre de una mujer. Llamó el nombre de su esposa, la mujer que, como Adriana le dijo más tarde a Roderick, había fallecido muchos años antes que él. Y en esa neblina a la deriva en la frontera de la vida, Walter creyó que ella estaba allí esperándolo. Le preguntó con la voz de un niño pequeño si había venido a llevarlo a casa, si tenía que ir solo. Y Adriana, con una ternura que hizo que el corazón de Roderick se apretara, se inclinó hacia él y le susurró que no tendría que ir solo, que alguien lo estaba esperando, que todo lo que necesitaba hacer era descansar. Siguió sosteniendo su mano, siguió cantando suavemente. Y poco a poco, la respiración de Walter se fue espaciando, cada vez más ligera, hasta que se fundió con la quietud de la habitación, tan suavemente, que el momento en que se detuvo fue casi imposible de notar. No hubo lucha, ni terror, ni soledad. Solo un ser humano dejando el mundo en los brazos de otro, envuelto en el silencio de una canción de cuna, creyendo que era amado y esperado. Walter falleció en paz, y Adriana se sentó a su lado durante un largo rato después, todavía sosteniendo su mano que se enfriaba, acariciando suavemente su cabello plateado, susurrando un adiós. Roderick se quedó allí, y se dio cuenta de que sus mejillas se habían humedecido sin que él supiera cuándo había sucedido. El hombre al que toda la ciudad temía, el hombre que había presenciado la muerte en sus formas más brutales, estaba de pie en silencio dentro de una casa destartalada en el límite de la ciudad, llorando. Porque por primera vez en su vida había visto a la muerte llevar un rostro amable. Pero también había algo más. Algo que se había deslizado en lo más profundo de él durante ese momento, y no tenía nada que ver con Walter. Era la forma en que Adriana se inclinaba sobre la cama del enfermo, la forma en que sostenía la mano de un hombre moribundo, la forma en que susurraba consuelo al oído de alguien que entraba en el otro mundo, la forma en que le decía que no estaba solo. Algo en toda la escena hizo que un recuerdo borroso en lo profundo de Roderick se agitara débilmente. Un recuerdo que había enterrado durante años. Una imagen desvaída de alguien que una vez había hecho exactamente esto, que una vez se había arrodillado junto a alguien que amaba en una hora final, que una vez había sostenido una mano que se desvanecía de la vida. No podía nombrarlo, no podía ubicarlo en ningún lugar. Y esa sensación dolorosamente familiar solo lo atravesó por un momento antes de volver a hundirse. Pero dejó tras de sí una extraña confusión. La sensación de que había visto esta compasión en algún lugar antes, hace mucho tiempo, en una noche que había pasado el resto de su vida tratando de olvidar. Adriana finalmente levantó los ojos hacia él, sus ojos rojos pero tranquilos, y dijo suavemente que esto era lo que hacía. Por esto desaparecía cada noche. Y ahora, él entendía por qué no podía permitir que algo tan sagrado como esto fuera manchado por ninguna sospecha. Esa noche, después de que Beckett se encargara discretamente de lo que había que hacer, y la gente de la funeraria viniera a llevarse a Walter con dignidad y respeto, Roderick condujo de regreso a la mansión solo, dejando a Adriana atrás para terminar de arreglar los últimos asuntos. Pero cuando llegó a casa, no pudo dormir. Se sentó en el jardín oscuro, el lugar donde le había propuesto matrimonio, y dejó que todo lo que acababa de presenciar inundara su mente. Durante toda la vida de Roderick Sabatini, la muerte siempre había sido algo violento. Llegaba de repente, entre disparos y gritos, en callejones oscuros y habitaciones manchadas de sangre. Era un enemigo, una amenaza, algo que él infligía a otros, y contra lo que luchaba día y noche para protegerse a sí mismo y a lo que le pertenecía. En su mundo, la muerte significaba fracaso, el final brutal de una batalla, nombres borrados del tablero. Había visto morir a gente por codicia, por traición, por deudas que no podían pagar, por balas perdidas. Había aprendido a mirar la muerte sin pestañear. Había endurecido un caparazón a su alrededor, para que no pudiera tocarlo, porque si hubiera permitido que cada muerte que presenció se filtrara en su corazón, nunca habría sobrevivido en el mundo que había elegido. Y así había creído con amarga certeza
que la muerte era simplemente eso, una crueldad, un robo, un momento terrible en que un ser humano era arrancado de la vida de una manera dura y solitaria. Pero esta noche, dentro de esa casa destartalada, había visto algo completamente diferente. Algo que sacudió la oscura creencia que había llevado durante tantos años hasta sus cimientos. Había visto a una persona irse sin miedo. Había visto a la muerte llegar no como un ladrón derribando la puerta, sino como un sueño suave que desciende, como una puerta que se cierra suavemente. Había visto que el momento final de una vida humana, el momento que siempre había imaginado como el más oscuro y aterrador, podía estar lleno de calidez, de canto, de una mano sosteniendo a otra. Walter no había muerto en soledad. Había fallecido creyendo que era amado, escuchando el nombre de su amada esposa, con alguien a su lado para decirle que no tenía que cruzar ese umbral solo. Y eso mismo, la simple verdad de que la muerte podía ser amable, que podía enfrentarse con dignidad y amor, rompió algo dentro del pecho de Roderick. Durante casi 10 años, había congelado su corazón alrededor del dolor de perder a su hermano. Se había dicho a sí mismo que la muerte solo tenía un rostro, el rostro brutal que le había arrebatado a ese chico. Había permitido que esa imagen final definiera todo lo que entendía sobre dejar este mundo. Y fue esa imagen la que lo había convertido en un hombre cerrado y endurecido que no se atrevía a amar porque temía la pérdida. Pero ahora una nueva posibilidad se abría ante él, una que era dolorosa y sin embargo llena de consuelo. Que quizás no todas las muertes eran como la muerte que lo había atormentado. Que quizás en algún lugar una persona podía irse en paz, y que si tal cosa era real, entonces quizás el dolor que había llevado durante tanto tiempo no tenía que ser una sentencia de por vida. Pensó en su hermano menor por primera vez en mucho tiempo, no con la rabia o la culpa familiares, sino con una pregunta nueva y dolorosa. Si en ese momento final su hermano había tenido a alguien a su lado, si se había visto obligado a irse solo y con miedo, o si quizás había habido una mano sosteniendo la suya, una voz susurrándole que no estaba solo. El pensamiento le desgarró el corazón, y extrañamente lo calmó al mismo tiempo. Y se sentó durante un largo rato en la oscuridad del jardín, dejando que las lágrimas que había contenido durante casi una década rodaran silenciosamente por su rostro. Se dio cuenta de que la mujer que amaba no solo estaba sanando a los extraños que morían en esas casas destartaladas. De alguna manera, también estaba tocando la herida más profunda dentro de él, la herida que había creído que nunca sanaría, y comenzando suave y persistentemente, como hacía todo, a calmarla. Y cuando la primera luz del amanecer rompió sobre los tejados del Garden District, Rodri entendió que el hombre que había sido ayer se había ido, que algo dentro de él había cambiado para siempre, y que ya no quería volver al hombre congelado que una vez había sido. Unas noches más tarde, cuando las heridas de esa fatídica noche se habían aliviado un poco, Adriana fue a ver a Roderick en el jardín, y esta vez le tocó a ella contar la historia. Se sentaron juntos en la suave oscuridad de la noche, y ella le dijo que había algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Beckett, algo que era la raíz de todo, la razón por la que había elegido dedicar su vida a las personas que estaban a punto de dejar este mundo. Dijo que para entenderla, él necesitaba saber sobre Sabine, y luego, con una voz baja y distante, como si estuviera trazando un camino que rara vez se permitía volver a recorrer, se lo contó. Sabine era su hermana menor, o más precisamente, su hermana de acogida, una niña que la vida había puesto en sus manos para amar y proteger cuando ambas todavía vivían en el mismo hogar para niños que no tenían padres. Adriana tenía 17 años entonces, y Sabine solo 10. Una niña con una sonrisa que podía iluminar una habitación entera, y un corazón tan inocente que nunca había aprendido a resentir la vida, aunque la vida ya le había quitado demasiado. Las dos hermanas se apoyaban mutuamente, y Adriana se había prometido a sí misma que siempre protegería a Sabine, que sería la familia que la niña nunca había tenido. Entonces Sabine enfermó. Al principio, los signos eran vagos, agotamiento, dolores que la gente podía pasar por alto fácilmente. Pero luego todo empeoró muy rápidamente, y esta fue la parte donde la voz de Adriana comenzó a temblar, la parte que había enterrado durante tantos años.
Dijo que había llevado a Sabine al lugar que se suponía que la salvaría. Había sostenido a la niña en sus brazos y había suplicado ayuda. Pero todo lo que recibió a cambio fueron puertas cerradas, porque las dos hermanas no tenían dinero, ni seguro, ni nombre o estatus que hiciera que a nadie le importara. Suplicó, rogó, hizo todo lo que una chica desesperada de 19 años podía hacer. Pero el sistema al que había recurrido no veía a Sabine como una niña que necesitaba ser salvada, sino como un caso que no podía permitirse pagar. En la desesperación absoluta de esa terrible noche, de pie frente a una puerta de cristal que la separaba de la ayuda que su hermana necesitaba con cada segundo que pasaba, Adriana golpeó ese cristal con todas sus fuerzas. Lo golpeó hasta que se hizo añicos, suplicando desesperadamente que alguien, cualquiera, viniera a salvar a su hermana. Levantó su muñeca izquierda en la oscuridad, y por primera vez, no la ocultó de la luz. Le dejó ver la leve cicatriz que le recorría la piel, la cicatriz sobre la que él se había preguntado durante tanto tiempo. La cicatriz que él, como tantos otros quizás, una vez había asumido en silencio que era la marca de una desesperación que había querido destruirse a sí misma. Pero la verdad era todo lo contrario. No era la herida de alguien que había querido renunciar a la vida. Era la herida de alguien que había luchado salvajemente por recuperar la vida para la persona que amaba. La prueba de una batalla que había perdido, pero que perdió solo después de luchar hasta la última gota de fuerza. Sabine murió esa noche. La niña dejó este mundo no porque la enfermedad fuera imposible de tratar, sino porque nadie estuvo dispuesto a detenerse y salvarla. Simplemente porque era demasiado pobre, demasiado pequeña, demasiado anónima a los ojos del mundo. Y Adriana, sosteniendo a su hermana en sus brazos durante esas últimas horas, se hizo una promesa que llevaría por el resto de su vida. Prometió que mientras viviera, nunca dejaría que otro ser humano se fuera en un rechazo tan frío. Nunca dejaría que nadie enfrentara su momento final sin una mano que sostener, simplemente porque no eran lo suficientemente ricos, no lo suficientemente importantes, no lo suficientemente necesitados por nadie. Esa promesa fue lo que la llevó a la medicina. Esa promesa fue lo que la guió noche tras noche a las casas destartaladas, donde personas olvidadas esperaban la muerte. Y esa promesa, dijo, era algo que nunca podría traicionar, incluso si mantenerla significaba ocultar cosas al hombre que amaba. Rodri escuchó, y extendió la mano, tocando suavemente la cicatriz en su muñeca. La cicatriz que a sus ojos ya no era un signo de debilidad, sino una medalla del amor más feroz que jamás había conocido. Sostuvo esa mano, la mano que una vez había destrozado una puerta de cristal por una hermana pequeña, la mano que había sostenido las manos de tantas personas moribundas, la mano que lo había sanado. Y entendió que la mujer sentada a su lado no era alguien a quien necesitaba perdonar por guardar secretos, sino alguien a quien necesitaba admirar por atreverse a amar este mundo tan profundamente, incluso después de que el mundo la hubiera tratado con tanta crueldad. Era el turno de Rodri. Durante casi 10 años, nunca le había contado a nadie sobre esa noche. La había encerrado en la cámara más profunda de su corazón. Pero sentado junto a Adriana en la oscuridad del jardín, después de que ella le hubiera entregado el secreto más doloroso de su vida, sintió que los muros que había construido comenzaban a desmoronarse. Comenzó a hablar con la voz áspera sobre su hermano menor, sobre un joven con un corazón demasiado blando para el mundo al que el destino los había arrojado, alguien a quien Roderick había amado más que a su propia vida. Le contó que muchos años antes, ese hermano había quedado atrapado en una purga en la que nunca debería haber estado involucrado. Un acto de venganza destinado a Roderick, que en cambio había caído sobre la persona que más amaba. Esa noche, cuando recibió la noticia y corrió al hospital, llegó demasiado tarde para hacer nada, excepto quedarse fuera de una puerta y esperar aterrorizado. Su hermano había sido llevado a cuidados de emergencia, y durante horas que se extendieron interminablemente, él había estado allí, el hombre más poderoso de la ciudad, completamente indefenso, incapaz de sobornar, amenazar o mandar al destino, y entonces su hermano no sobrevivió. Roderick dijo que lo que más lo había atormentado todos estos años no era solo la muerte de su hermano, sino el pensamiento de que había muerto solo, entre extraños,
en una habitación fría, sin Roderick a su lado. Había vivido con esa imagen, como si viviera con una cuchilla alojada para siempre en su corazón. La imagen de su hermano pequeño dejando este mundo en soledad y miedo. Adriana se quedó en silencio mientras escuchaba, y cuando él mencionó el nombre del hospital, la hora, los detalles de esa fatídica noche, ella comenzó a temblar. Le preguntó, con una voz que no era más que un susurro, sobre su hermano menor, sobre su rostro, sobre esa noche. Y mientras Roderick lo describía, algo terrible y milagroso comenzó a iluminarse lentamente en sus ojos. Un reconocimiento que tomaba forma poco a poco, drenando el color de su rostro. Porque ella había estado allí esa noche. Adriana, entonces de 19 años, y una joven voluntaria que apenas aprendía las duras realidades de la medicina, había sido la que estaba dentro de esa sala de emergencias. No había podido salvar al joven que yacía en esa cama. Nadie podría haberlo hecho. Pero había hecho lo que siempre hacía, lo que su promesa a Sabine le había enseñado a hacer. En sus últimos momentos, cuando los demás se habían rendido y retrocedido, ella se había adelantado. Había tomado la mano de ese extraño, se había inclinado y le había susurrado que no estaba solo, que alguien estaba allí, que podía descansar. Ella había estado con el hermano de Roderick en el momento en que él creía que su hermano lo había soportado solo. Ella fue la mano que sostuvo su mano, la última voz que escuchó antes de cerrar los ojos. Cuando esa verdad se abrió entre ellos, tanto Roderick como Adriana se quedaron en silencio en un asombro sagrado. El sentimiento de dos personas que de repente se dan cuenta de que el destino había tejido sus vidas juntas, mucho antes de que ninguno de los dos conociera al otro. Los ojos grises que Roderick siempre había sentido que había visto en algún lugar antes, esa vaga sensación de familiaridad que lo había perseguido desde la primera sesión de terapia, ahora todo tenía una respuesta. Había visto esos ojos antes, en la noche más dolorosa de su vida, inclinados sobre su hermano moribundo, con la misma compasión que ahora había llegado a amar. Pero la verdad no se detuvo ahí, porque cuando Adriana, con lágrimas corriendo por su rostro, continuó contándole sobre esa noche, mencionó al médico que había luchado hasta el final para tratar de mantener vivo al joven. El hombre que había hecho todo lo que la medicina permitía, y más, el hombre que se había derrumbado cuando no pudo salvarlo. Y el nombre que pronunció fue Beckett Hume. El propio Beckett, el hombre del que Roderick había sospechado solo unos días antes de ser un amante rival. El hombre al que una vez, en ciegos celos, había imaginado brevemente de las formas más oscuras posibles. Resultó ser el médico que había intentado salvar a su hermano menor en esa terrible noche. El hombre sobre el que casi había vertido su odio era el mismo hombre que una vez había dado todo lo que tenía para mantener viva la sangre de Roderick. Roderick se quedó helado, abrumado por la red invisible del destino que acababa de ser revelada. La red que lo había atado silenciosamente a él, a Adriana y a Beckett a través de la misma noche de pérdida. A través del mismo joven a quien los tres, cada uno a su manera, habían intentado amar y salvar. Y en ese momento todo el odio, toda la duda, toda la ira dentro de él, se disolvió, dando paso a una gratitud tan profunda que le robó el aliento. Gratitud por las dos personas que habían estado con su hermano cuando él no pudo, que le habían dado a ese chico lo mismo por lo que Roderick se había lamentado todos estos años. Una mano que sostener, una voz suave, una promesa de que no estaba solo. Pero la paz no llegó fácilmente, y Roderick lo sabía mejor que nadie. Mientras la familia Tesaro siguiera creyendo que Adriana era una amenaza, mientras el informante dentro de sus filas siguiera libre para filtrar información al exterior, ni ella ni la red silenciosa que tanto había trabajado para construir podrían estar a salvo. El hombre que una vez había usado la violencia para resolver todos los problemas, ahora se enfrentaba a una prueba mucho más complicada. ¿Cómo proteger algo bueno sin dejarse arrastrar de nuevo a la oscuridad que intentaba dejar atrás? Lo primero que hizo fue descubrir al traidor. Con la ayuda de Cyrus, que ahora se había convertido en su aliado más confiable, Roderick tendió una trampa en silencio. Permitió que se difundiera información falsa sobre a dónde iría Adriana una noche en particular. Información conocida solo por un número muy reducido de personas en su círculo íntimo, y luego esperó a ver por qué canal se filtraría.
No tardó mucho en que la trampa se cerrara. El informante se reveló, y tal como Cyrus había advertido, era alguien en quien Roderick había confiado durante muchos años. Un rostro familiar que se había sentado en la misma mesa con él, alguien a quien había acogido y elevado. Esa traición lo apuñaló con su propio dolor privado, pero ya no era un hombre gobernado por la ira ciega. Trató con el traidor a la manera de un hombre que quería poner fin a la violencia en lugar de alimentarla. Le quitó su capacidad de causar daño, lo aisló de toda fuente de poder y lo entregó a las consecuencias que un hombre como él debía enfrentar en el mundo en que ambos vivían, pero sin mancharse las manos de sangre como lo habría hecho la versión antigua de sí mismo. Pero la familia Tassaro era otro asunto, una amenaza mayor y más urgente. Todavía creían que Adriana era su espía, y mientras esa falsa creencia siguiera viva, continuarían cazándola. Roderick entendió que tenía que poner fin a esto de una vez por todas, y eligió un camino que nunca antes habría considerado. Organizó una reunión directa con los líderes de la familia Tassaro, no para declarar la guerra, sino para exponer la verdad, para mostrarles que la mujer de la que sospechaban no era ninguna espía, que sus viajes nocturnos no tenían nada que ver con el territorio o sus almacenes. Pero en el mundo de hombres como los Tasseros, la verdad rara vez era suficiente para extinguir la sospecha, y esa reunión, aunque organizada como una negociación, todavía entrañaba innumerables peligros. La noche de la reunión, nada salió según lo planeado. Un movimiento interpretado de forma equivocada, y el aire tenso como un alambre, de repente se hizo añicos en el caos. En ese momento crítico, cuando una amenaza inesperada se abalanzó sobre Roderick desde un ángulo que no había podido proteger, Cyrus fue una vez más quien se lanzó hacia adelante. El hombre que había estado a su lado durante casi 10 años, el hombre del que Roderick había dudado en secreto y luego se dio cuenta de que era más leal que nadie, no dudó ni un segundo antes de interponer su propio cuerpo entre Roderick y el peligro. Hubo caos, sonidos agudos que rasgaron la noche, y cuando todo se calmó, cuando la amenaza final fue repelida, y la familia Tassaro, sacudida por lo que acababa de suceder, y finalmente obligada a creer la verdad que Roderick había desvelado, se retiró. Roderick se giró y vio a Cyrus desplomarse. El hombre había sido gravemente herido. Roderick cayó de rodillas a su lado en el suelo frío, y por primera vez en su vida ya no pudo mantener la compostura de un jefe. Gritó el nombre de Cyrus, ordenó a sus hombres que pidieran ayuda, hizo todo lo que pudo. Y mientras hacía esas cosas, se dio cuenta de que este hombre silencioso, el hombre que los había protegido en silencio tanto a él como a Adriana, durante tanto tiempo sin pedir una sola palabra de agradecimiento, se había convertido en algo más cercano a un hermano que a un subordinado. Cyrus, a pesar del dolor, todavía intentó esbozar una leve sonrisa, y susurró que esto era lo que había elegido hacer. Que había algunas cosas por las que valía la pena arriesgar la vida para proteger. Roderick entendió que el costo de la redención, el costo de proteger las cosas buenas en un mundo cruel, nunca había sido gratis. Había querido creer que podía dejar la oscuridad limpiamente, que podía proteger a Adriana y su red sin que nadie tuviera que pagarlo con sangre. Pero la vida no funcionaba así, y esta noche, el hombre más leal que tenía era quien había soportado ese costo en su lugar. Cuando los rescatistas finalmente llegaron y se llevaron a Cyrus, Roderick se quedó en silencio en la noche, con el corazón apesadumbrado por una amarga verdad. Que el camino para salir del mundo que había construido sería más largo, más doloroso, y exigiría más sacrificios de lo que jamás había imaginado. Pero al mismo tiempo, por primera vez, también sintió una certeza inquebrantable de que era el camino correcto, y que lo recorrería hasta el final, sin importar el precio que tuviera que pagar. Cyrus sobrevivió. Los primeros días fueron frágiles, y Roderick pasó muchas noches sentado en el pasillo del hospital. Una visión irónica para el hombre que una vez había hecho temblar a toda la ciudad. Pero al final, ese hombre resistente salió adelante, y durante esas largas noches de espera junto a la cama del amigo que casi había muerto por su culpa, una decisión que había estado ardiendo en el corazón de Roderick desde la noche en que vio morir a Walter, ahora se volvió clara e inquebrantable.
Dejaría atrás el mundo que había moldeado todo lo que él era. Se retiraría de la oscuridad. Pero Roderick era lo suficientemente sabio como para entender que un hombre no podía salir de un imperio del inframundo con una sola declaración. Un mundo así no liberaba a nadie fácilmente. Y un paso en falso podría traer consecuencias mortales, no solo para él, sino para todos los que amaba. Así que comenzó un proceso lento, cuidadoso y peligroso. El proceso de desmantelar un eslabón a la vez del imperio que había pasado toda su vida construyendo. No podía hacerlo en una noche, y no podía hacerlo abiertamente. Tenía que calcular cada movimiento, transferir las ramas ilegales a personas que no lo cazarían después, cortar lazos peligrosos sin encender una guerra, retirarse a la manera de un hombre que desactiva una bomba en lugar de un hombre que simplemente se aleja. Hubo noches en las que no durmió, sopesando cada posibilidad, anticipando cada amenaza, porque sabía que con un solo error, todo lo que intentaba proteger podría colapsar. Junto con el trabajo de deshacer el pasado, también comenzó a construir un futuro. Dentro de la vasta riqueza que había acumulado a lo largo de los años, había porciones que eran completamente legales y limpias, inversiones legítimas, propiedades con orígenes transparentes, y comenzó a separarlas, a reunirlas, a convertirlas en la base de algo completamente nuevo. Decidió establecer una fundación, una organización legal y transparente, dedicada específicamente a cuidar a las personas en el tramo final de la vida que no tenían a nadie a su lado. El mismo trabajo que Adriana había estado haciendo en silencio y sola en la oscuridad durante tanto tiempo. Quería convertir su red secreta y frágil, siempre obligada a esconderse, en algo sólido, público y duradero. Algo que pudiera llegar a más personas, ayudar a más vidas olvidadas y ya no tener que temer a la oscuridad. Y fue durante el proceso de revisar sus propiedades legítimas para encontrar una sede para la fundación que se descubrió algo extraño. La pequeña casa en el límite de la ciudad, la misma casa donde Adriana se había sentado junto a Walter en su última noche, el lugar donde esa fatídica noche había llevado a Roderick a la verdad. Resultó ser una de las propiedades limpias olvidadas durante mucho tiempo que figuraban en los registros de su organización. Un activo que había pasado por tantas capas de empresas fantasma que nadie recordaba a quién pertenecía. La mujer que amaba, sin saberlo, había llevado su compasión y la había plantado en el mismo pedazo de tierra que pertenecía al hombre con el que estaba a punto de casarse, sin que ninguno de los dos lo supiera. Roderick se quedó en silencio cuando se enteró de eso, sintiendo como si el destino le hubiera sonreído una vez más a través de una coincidencia increíble, y decidió que esta misma casa, el lugar donde tantos cambios habían comenzado, se convertiría en la primera sede de la fundación. Adriana, cuando lo escuchó compartir todos estos planes, rompió a llorar, no de tristeza, sino porque por primera vez después de tantos años de llevar su misión sola, se dio cuenta de que ya no tenía que hacerlo por sí misma. Había pasado su vida cuidando a personas al final de sus vidas. Y ahora el hombre que amaba le pedía que estuviera a su lado en esa misión, convirtiendo sus dolores privados en algo que podría aliviar el dolor de innumerables otros. El camino por delante todavía era largo, todavía lleno de peligros e incertidumbre. Y Roderick sabía que pasarían muchos años más antes de que pudiera limpiarse por completo de su pasado. Pero por primera vez en su vida, tenía un destino claro hacia el que moverse, una razón para salir de la oscuridad y alguien con quien recorrer ese camino. El imperio frío que una vez había construido a base de miedo y poder se estaba disolviendo lentamente, y de sus cenizas, algo más cálido, más humano, comenzaba a nacer. El otoño llegó a Nueva Orleans, trayendo una suave luz dorada y las primeras brisas frescas y refrescantes después de un verano sofocante. Y en el jardín detrás de la mansión, el mismo lugar donde Roderick le había propuesto matrimonio a Adriana, celebraron su boda. No hubo una gran orquesta, ni cientos de invitados desconocidos, ni la exhibición que uno podría haber esperado de la boda de uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. En cambio, solo había un pequeño grupo de personas que realmente importaban, reunidas bajo árboles que se volvían rojos y dorados, entre arreglos florales sencillos y la cálida luz de las velas.
Fue una boda que parecía más una reunión familiar que un evento social. Y para Roderick y Adriana, eso era exactamente lo que querían. Teresa estaba allí, con un vestido azul que había elegido cuidadosamente, su rostro brillando con una alegría sincera, mezclada con la ligera incomodidad de alguien no acostumbrado a ser un invitado de honor. Y a su lado estaba Micah, el niño que accidentalmente había puesto en marcha toda esta historia con 4 inocentes palabras dichas junto a un gato. Llevaba un pequeño traje formal que pronto se arrugó porque no paraba de correr por todo el jardín. Y estaba completamente fascinado por los pétalos de flores esparcidos por el pasillo, de vez en cuando, agachándose para recoger uno y estudiarlo con la solemne atención de un pequeño científico. Cuando Roderick lo vio, sonrió una sonrisa que solo unos meses antes, ni él mismo habría creído capaz de sonreír. Cyrus también estaba allí. El hombre que casi había perdido la vida protegiendo a Roderick se había recuperado, aunque todavía caminaba lentamente y a veces hacía una mueca porque sus heridas no habían sanado por completo. Pero el mayor cambio en él no era físico. Era el lugar que ocupaba ese día. No estaba de pie en un rincón con la postura alerta de un guardia. No se retiraba a las sombras como un subordinado. Se sentó entre los invitados como un amigo, como un miembro de la pequeña familia que todos, de una forma u otra, habían construido a través de las tormentas que habían sobrevivido. Cuando los ojos de Roderick se encontraron con los de Cyrus durante la ceremonia, no hicieron falta palabras. Ambos hombres entendieron que el vínculo entre ellos había cambiado para siempre. Se había convertido en algo mucho más profundo que la lealtad entre un jefe y el hombre a su cargo. Adriana caminó por el pasillo improvisado en el jardín, con un sencillo vestido de novia, y por primera vez desde que Roderick la conocía, no ocultó su muñeca izquierda. Esa leve cicatriz ahora estaba expuesta bajo la luz del sol de otoño sin dudarlo. Ya no era un secreto vergonzoso que ocultar, sino una parte de ella, una marca del amor y la resiliencia que había llevado toda su vida. Cuando Roderick la vio, entendió que era el regalo silencioso que ella le estaba dando. Una señal de que finalmente había dejado de huir de su pasado. Había aprendido a dejar que las viejas heridas se vieran a la luz sin miedo. Durante la ceremonia, entre sus votos, también anunciaron algo que se había convertido en una parte inseparable del amor entre ellos. La fundación que Roderick estaba construyendo, la organización que continuaría y expandiría el trabajo que Adriana había hecho en silencio durante tantos años, tendría un nombre. Se llamaría Sabine, en honor a la niña de 10 años a la que todo el mundo le había dado la espalda. La hermana menor que Adriana no pudo salvar, pero cuya pérdida había transformado en una promesa para ayudar a innumerables otros. Cuando se pronunció ese nombre en el jardín, Adriana rompió a llorar, y esta vez sus lágrimas no llevaban el dolor solitario que había soportado durante tantos años, sino sanación. El sentimiento de una persona que finalmente veía su pérdida reconocida, honrada y convertida en algo duradero y bueno. Sabine, la niña que se había ido de este mundo en un frío rechazo, porque era demasiado pequeña y anónima, ahora viviría en el nombre de una organización que llevaría compasión a personas como ella, para que nadie más tuviera que sufrir el destino que ella había sufrido. La ceremonia llegó a su fin al anochecer, bañando todo el jardín en un cálido oro anaranjado. Y cuando Roderick abrazó a Adriana en su primer baile como marido y mujer, sintió una paz que nunca había conocido en su vida, llena de tormentas. El hombre que una vez creyó que su corazón había muerto con su hermano menor. El hombre que había construido una fortaleza de hielo a su alrededor, para no volver a sufrir nunca más. Ahora estaba entre las personas que amaba en un jardín lleno de luz, y entendió que se le había dado algo que nunca se había atrevido a soñar. Una segunda oportunidad para vivir, para amar y para convertirse en un hombre mejor que el destino una vez lo había obligado a ser. Unas semanas después de la boda, en una tranquila tarde de otoño, cuando Teresa trajo a Micah a la mansión de nuevo, el niño y Domino el gato estaban una vez más envueltos el uno en el otro, como si nunca hubiera habido un solo día de separación. Micah amaba a ese gato con todo el corazón inocente de un niño de 4 años. Y Adriana, observando a esas dos pequeñas criaturas, un niño y un gato, jugando bajo la luz dorada del sol, tomó una decisión que iluminó el rostro del niño
como si todo el cielo se hubiera abierto ante sus ojos. Le dijo a Micah que Domino podía irse a casa y vivir con él, que el gato ahora sería su amigo para siempre. La alegría del niño fue tan grande que ni siquiera pudo hablar. Solo rodeó al gato con sus brazos y se rió mientras Domino soportaba ese apretado abrazo con su familiar paciencia majestuosa, como si hubiera sabido desde el principio que este era exactamente el lugar al que pertenecía. Fue en ese mismo momento que Adriana finalmente le contó a Rodri la historia del gato, lo que nunca le había contado antes. Domino, resultó, no había aparecido simplemente en la casa, como él siempre había asumido. Una vez había pertenecido al primer paciente que Adriana había cuidado durante sus noches silenciosas, un anciano solitario que no tenía a nadie en el mundo. Y en sus últimas horas, lo que más le preocupaba no era él mismo, sino el destino del pequeño gato que amaba. Adriana le había prometido que lo cuidaría, y había cumplido esa promesa, trayendo a Domino a casa y dejando que se convirtiera silenciosamente en parte de la casa. Rodri se quedó en silencio cuando escuchó eso, porque de repente se dio cuenta de que la primera pista del mundo secreto de Adriana había estado justo frente a él durante meses. Caminando por su propia casa, acurrucándose en los rincones soleados de su mansión, y él nunca la había reconocido. Ese gato negro era el primer rastro vivo de la compasión que la mujer que amaba había plantado silenciosamente por toda la ciudad, y había estado allí, justo a su lado, esperando pacientemente el día en que la verdad finalmente se revelara. Mientras Micah sostenía al gato en sus brazos, el niño de repente levantó el rostro y miró a Adriana con ojos grandes y curiosos, y con la voz inocente que una vez había iniciado todo accidentalmente, le preguntó dónde estaban ahora los abuelos que solía visitar todas las noches, y por qué ya no iba a verlos. La habitación se quedó en silencio por un momento, y Adriana, en lugar de evitar la pregunta, se sentó al nivel del niño, sonrió con una sonrisa amable y le dijo que esas personas se habían ido a un lugar muy tranquilo, un lugar donde podían descansar cómodamente después de un largo viaje, un lugar donde ya no había dolor ni cansancio. Dijo que se había quedado a su lado para acompañarlos hasta la puerta de ese lugar, para que no tuvieran que ir solos, y que ahora estaban descansando, a salvo y en paz. Micah asintió con la mirada satisfecha de un niño que había recibido una respuesta que tenía sentido. Luego se volvió hacia su gato, su joven mente ya pasando a cosas más alegres. Sin saber nunca que la inocente pregunta que acababa de hacer había cerrado un círculo perfecto. El círculo que había comenzado desde sus propios pequeños labios, una mañana junto a Domino el gato. Roderick se quedó observando la escena, la mujer que amaba, explicando suavemente la partida en el lenguaje del amor. El niño inocente abrazando al gato y riendo, la luz del sol de otoño entrando por la ventana. Y sintió su corazón, el corazón que una vez había creído que se había convertido en piedra, ahora llenándose de una calidez que ya no temía dejar entrar. Su historia, al final, fue una historia sobre cómo las mejores cosas a menudo se hacen en silencio, sin necesidad de que nadie las presencie, sin pedir recompensa ni elogios. La verdadera compasión no es ruidosa, no necesita luces de escenario, simplemente está ahí, en la oscuridad, sosteniendo una mano que necesita ser sostenida. Y quizás la mayor lección que esa fatídica noche le enseñó a Roderick, y nos enseña a todos, es a no juzgar a una persona demasiado rápido por lo que vemos desde fuera. Porque detrás de lo que parece ser una traición, puede esconderse la bondad más hermosa que un corazón humano puede albergar. Que cada persona, ya sea pobre o rica, conocida u olvidada, merece enfrentar los momentos finales de la vida con dignidad y amor. Y que a veces las almas que llevan las heridas más profundas son las mismas que saben cómo sanar a otros más profundamente. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, por favor suscríbete a nuestro canal, presiona el botón de me gusta y comparte este video con la gente que quieres, para que cada día puedas unirte a nosotros para escuchar muchas más historias significativas y conmovedoras. Nos encantaría saber cómo te sientes acerca de la historia de Roderick y Adriana. ¿Qué te conmovió más? Así que, por favor, deja un comentario y comparte los sentimientos desde lo más profundo de tu corazón, porque realmente valoramos cada línea que nos envías.
Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia hasta sus momentos finales. Que todos los que vean este video tengan siempre buena salud, una vida alegre, paz y amor cada día. Adiós por ahora, y nos vemos de nuevo en las próximas historias.